Vamos a hablar un poco de la historia de la educación a distancia. Yo sé que lo que les voy a contar al principio van a decir qué tiene que ver esto con la educación a distancia, ¿no? Pero bueno, la educación a distancia, sin lugar a duda, no es una idea novedosa. Digo, no nace con los ordenadores como en la actualidad, no nace con esto. Hay, si se quiere, digamos, una historia que tiene mucho tiempo, ¿sí? Yo me voy a remontar muchísimo tiempo atrás, digo, para reflexionar no solamente acerca de la educación a distancia, sino sobre la educación en general. Me fui muy atrás, me voy a ir muy atrás, me voy a ir al nacimiento del libro, digamos, a los primeros libros, pero vamos a distinguir y vamos a ver 4/5 etapas que tiene la educación a distancia, ¿sí? Después vamos a ir viendo cada una de esas etapas. A mí me ha pasado muchas cosas a lo largo del tiempo cuando realicé el trabajo de investigación acerca de la educación a distancia, algo que me gusta bastante, me gusta mucho investigar acerca sobre el inicio de las tecnologías, y, y me ha pasado que he tenido como varias etapas. La primera etapa era una etapa crítica, más crítica, uno va conociendo las cosas, y a medida que fui conociendo algunos fenómenos, y por eso la actividad se trata de justamente de conocer fenómenos, y en la clase de hoy de conocer algunos, dije, wow, esto, ¿hasta qué punto, digamos, podemos quejarnos, podemos hablar de didáctica? Si hay gente que con mucho menos y con una gran voluntad ha hecho un montón de cosas. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Fracasos tecnológicos, historias de gente que ha dejado mucha energía durante muchos años trabajando en la educación. Les decía que me voy a ir muy atrás, pero muy atrás, ¿no? Sí, antes de la invención de la imprenta, nos vamos a ir al papiro, nos vamos a ir a, a entender, digamos, los inicios del libro. A mí me parece significativo la historia del libro, ¿por qué? Porque el libro es sinónimo de conocimiento, de educación, no hay posibilidad, digamos, no hay sistema, no importa si es a distancia o presencial, que no se haya favorecido a través del texto, ¿sí? Y los primeros textos o los primeros libros eran rollos. Eran rollos y todos conocemos qué es el papiro, ¿no? Pero bueno, era una hierba, este fenómeno es interesante, ¿no? Pero era una hierba que nacía a las orillas del Nilo. Y por eso, como era una hierba, y era una hierba muy, si se quiere, muy endeble, muy difícil de trabajar, tenía una sola carilla. Los libros eran todos enrollados, no se podía escribir de los dos lados, por muchas cosas. Por lo endeble del papiro, pero también por las tintas que había, ¿no? Que traspasaban, digamos, el material, ¿no? Esta es un dibujo acerca de la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca que obviamente estaba en Egipto, a orillas del Nilo, justamente donde estaba el papiro, y justamente era el monopolio de los libros. No, esta es famosa, digamos, la quema de la Biblioteca de Alejandría, famosa porque se dice que se perdió un gran patrimonio de la humanidad en términos de conocimiento, entre 40.000, algunos hablan 40.000 y otros hablan 700.000 libros. ¿Sí? Libros, obviamente, que estaban en rollos. Y que sucedió, digamos, en una lucha de poder, que hay varias versiones de esa situación. Una de las versiones es, el acontecimiento real fue una lucha entre Julio César y el hermano de Cleopatra, porque Julio César, aliado con Cleopatra, querían destronar al hermano, a Ptolomeo, digamos que era el hermano. Esa es la primera versión, pero esa es la versión, eso es lo que sucedió en realidad. En ese acontecimiento sucedió la quema de la Biblioteca de Alejandría, y que en realidad las dos versiones serían que Julio César a propósito quema sus propias naves y se las impulsa, digamos, al palacio. Eso hace que corre el incendio y eso provoca la quema de la biblioteca. Otro es que, digamos, en esa lucha misma, sin la intención que hablábamos al principio, se termina quemando el palacio y eso se corre, digamos, a la biblioteca y se termina perdiendo. La primera versión es la más fuerte porque después Marco Antonio, que también fue amante, digamos, de Cleopatra, termina donando un montón de libros a esa biblioteca por el daño aparentemente generado en esta disputa. Así que, bueno, interesante ver esta situación que creo que yo no sé si está si ha cambiado tanto esa estructura, ¿no? La estructura monopólica de la información. Pero bueno, está claro que la alfabetización era una problemática real porque, bueno, no todo el mundo podía acceder, digamos, a la educación,
todo estaba como muy centrado, digamos, en algunas clases muy acomodadas. Pero bueno, ahí el libro como lo conocemos eran rollos. Después aparece el otro fenómeno que se llama el tipo de libro que nosotros utilizamos hoy, que tiene que ver con las páginas, que se llama códex. ¿Sí? Este es un libro de 2 carillas, tiene que ver con el pergamino. También había rollos de pergamino, pero bueno, con el pergamino, porque era un material mucho más resistente, y por eso el códex se podía escribir en 2 caras, por esto lo que sucede es que ya se pueden escribir los libros de ambas caras y todavía seguían siendo, obviamente, tanto Pérgamo, que era la ciudad griega, digamos, que competía por el monopolio de la información y del conocimiento con Alejandría, termina, digamos, inventando este material, y los libros obviamente eran muy caros. Los libros tenían encuadernaciones talladas en madera, con piedras preciosas, con polvo de oro en las hojas, estaban atados con cadenas por si los robaban. 4 hojas, o sea, 8 carillas, correspondían a la matanza de un cordero. O sea, para obtener 4 hojas había que matar un cordero. Imagínense lo que eran libros de miles de páginas, o muchos libros de miles de páginas, o de 500 páginas, o lo que sea. No, la matanza alucinante que había que hacer para poder obtener un libro. Pero como si esto fuese poco, en esta situación de los libros, que los libros, como les decíamos, no existía la imprenta, se copiaban a mano. Y una Biblia se tardaba 1 año en copiar. Una persona que trabajaba todo el día. No lo podía hacer cualquiera, no había tantos copistas, que eran las personas que copiaban estos libros, que tenían problemas posturales, problemas por el envenenamiento de las tintas, de todo lo que se imagine. Todavía eso se tardaba 1 año en la Biblia. Imagínense lo que era, ¿no? Si hablamos de recursos y de tiempo, el valor que tenía un libro era algo extraordinario, ¿no? Y a mí me gusta hacer este pasaje por este lugar que no cuesta tanto, justamente porque la historia nos invita a reflexionar en este sentido, ¿no? Primero, en el sentido de que cuando nosotros nos pensamos en el presente, la historia sin lugar a dudas nos ayuda a reflexionar de por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero también nos ayuda a reflexionar sobre esto, ¿no? Porque a medida que vayamos avanzando sobre esta clase, nos vamos a dar cuenta que hay fenómenos que con muy poco han hecho un montón. Entonces, yo creo que también tiene que ver con el compromiso que uno tiene hoy, que es el día del profesor, con el compromiso que uno tiene a la hora de enseñar. Bien, pero ahora sí nos vamos a ir mucho más a la actualidad, todavía no a los comienzos de la primera generación, pero sí nos vamos a ir al invento que vino en teoría, entre comillas, y todo es discutible, a solucionar esta problemática de copio los libros a mano, ¿no? Claramente, en 1440, Gutenberg inventa la imprenta. A ver, esto también se podría investigar acerca de esto, y los chinos dicen que, no sé, en 300 años antes la descubrieron ellos. Pero bueno, esto son cuestiones de historia que nosotros no vamos a dilucidar. Si ya no se puede dilucidar a través de los expertos, mucho menos lo voy a hacer yo. Pero bueno, lo cierto es que cada vez que hablamos de la imprenta, hablamos de Gutenberg, y bueno, esto fue en 1440. Imagínense que aquella quema de la biblioteca de Alejandría fue en el 47 a.C., estamos hablando de hace 1500 años después, iba a aparecer la imprenta a solucionar la posibilidad de tener una impresión de un libro, obviamente muchísimo más rápido de lo que un copista tardaba, digamos, en realizar, ¿no? Y obviamente con un costo muy inferior. Tampoco se ponen de acuerdo si el primer libro que se imprimió fue el Misal de Constanza o la Biblia, ¿no? Pero bueno, esa era una de las partes para que se dé la primera generación. La otra de las partes, sin lugar a duda, iba a aparecer un poquito más adelante, ¿no? Gracias al libro impreso, está claro que la educación empezó a dar sus primeros pasos, seguramente en principio en la presencialidad, con una cantidad de instituciones obviamente mucho menor a las actuales, etcétera, ¿no? Pero nos da la posibilidad de autoeducarnos y autoaprender, de que sea un poco más democrático, de que se extienda un poquito más las necesidades del sistema. Sin lugar a dudas dijo, bueno, nosotros podemos tener un sistema totalmente analfabeto, y necesitamos alfabetizar, y bueno, y el libro aparece para eso.
Pero para que se dé la educación a distancia, se tuvo que dar el fenómeno de la masificación del correo postal. ¿Por qué? Porque justamente si hay una cosa que tiene la educación a distancia, es justamente esto, ¿no? La posibilidad de que yo pueda estudiar estando lejos del lugar, ¿no? De la institución. Y acá, justo con estas dos cosas, el libro, la imprenta, ¿no? Que la posibilidad de tenerlo, más la masificación del correo postal, da origen recién, 1440 es el invento, 1800 en el mejor escenario, siempre estamos hablando de que recién a fines del siglo XVIII da origen a la educación por correspondencia, que es una educación que ha seguido casi, le diría, hasta no tanto tiempo atrás. ¿Sí? O sea, van a ver que a lo largo del tiempo subsisten algunas cosas que uno piensa que están caducas, ¿no? Porque si yo acá no les mostrara algunas cosas que suceden en algunos países muy avanzados, para mi gusto, diría, bueno, esto ya no está más. No, pero sigue estando. Hay cosas que sí siguen estando. Bueno, los primeros cursos por correspondencia se estaban asociados a la caligrafía y la taquigrafía. El primero es la Gaceta de Boston, ¿sí? Ahora vamos a ver varios. Y este era, uno enviaba una carta, digamos, a Estados Unidos, y en Estados Unidos le daban gratis, y subrayo esto, gratis, curso por correspondencia. Era gratuito, ¿sí? En el caso de Pitman, ya más conocido, para los que somos un poco más grandes, hasta acá, no hace tanto tiempo, había una academia Pitman, que después capaz que daba computación, me parece que terminó dando, pero bueno, el asunto es que, bueno, Pitman en Inglaterra, también por un costo muy, muy, muy menor, enseñaba, entre otras cosas, lo más conocido obviamente es taquigrafía, pero bueno, son también cosas que se fueron modificando a lo largo del tiempo, pero lo más importante es el fenómeno, el nacimiento del fenómeno de la educación a distancia, y lo más importante es que todo esto se hacía a distancia, o sea, nosotros recibíamos los cuadernillos, completábamos las tareas, las enviábamos, nos contestaban, bueno, era una modalidad más compleja, obviamente, que estar en un aula y recibir un feedback todo el tiempo, ¿no? Pero la educación por correspondencia también tuvo un fenómeno, y acá voy a mostrarles el primer fenómeno eh, que se da en España, que es a través de Julio César Baviera. Sí, la educación no es solamente una educación básica, ¿sí? También formó ingenieros, como verán ahí, ¿no? Sí, cuando nosotros pensamos en la educación, normalmente nos viene a la cabeza la imagen del ordenador, ¿sí? Pero en cambio, Julio César Baviera y la International Institución Electrotécnica confirma ese fenómeno, ¿sí? En España, ¿sí? Él era ingeniero, era militar, pero también estaba muy asociado a la radio, ¿sí? A Marconi, que también, también si uno empieza a ver los fenómenos del nacimiento de la radio, Marconi había sido aparentemente uno de los inventores, porque después hay uno que empieza con T, que no me acuerdo cuál es, que también se autodice que él es el inventor de la radio. Pero bueno, independientemente de eso, la formación de ingenieros en España fueron títulos avalados por un ministerio raro. Es un ministerio que era el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. O sea, una cosa muy rara hoy si uno se recibe como ingeniero y en vez no sé, de ser un instituto tecnológico o un ministerio tecnológico o de educación o qué sé yo, tiene que ver con el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero bueno, él logra reconocimiento, estamos hablando del año 1903 en Valencia, en 1906 obtuvo el reconocimiento, y lo que tenía es que formaba ingenieros sin necesidad de impartir clases presenciales. Increíble, pero es así. O sea, no había clases presenciales. Este fue un fenómeno que tuvo en la primera matrícula cerca de 200 inscriptos. No había que necesidad de trasladarse a Valencia. Uno estudiaba y se recibía de ingeniero en esas escuelas, ¿sí? Un fenómeno bastante interesante y bastante raro. Y además, obviamente, fue el fenómeno de la educación a distancia más, casi, creo que de Europa, pero de España con seguridad, más, digamos, el único fenómeno
que generó, no solo porque nosotros habíamos visto lo anterior, ¿no? Que tenía que ver con taquigrafía y cosas que son, digamos, más elementales, pero acá estamos hablando de ingenieros, digamos, de entregar un título, ¿sí? Pero es cierto que las ventajas de la educación a distancia tienen que ver con mayor cantidad de alumnos, tienen que ver con el acceso independientemente de la distancia, esto de la posibilidad de recibirse y sin ir a Valencia en este caso, y tienen que ver con la gestión de horarios en el aprendizaje, que por ahí es una característica, casi diría una dificultad. Para muchos puede ser una dificultad y para otros puede ser una ventaja, ¿sí? Porque esto, yo creo que no todos, por lo menos no, en mi opinión personal, no todo el mundo se adapta, digamos, a estudiar a distancia. No es fácil gestionar los tiempos. A veces hay estudiantes que necesitan ese día a día, ¿no? Y sufren mucho si lo sacan un poco de ese día a día. Creo que es algo que también tiene que ver, más que con una característica, con una formación que viene tan arraigada a la presencialidad que a veces cuesta un poco salir de ese esquema, ¿no? La desventaja, yo creo que, sin lugar a duda, más que una desventaja, yo creo que es una limitación que tiene la educación por correspondencia, independientemente del título que te otorguen, es que no hay una didáctica pensada para la modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarro, por ejemplo, en el caso de Cervera, él preparaba, el material didáctico lo preparaba él. O sea, era él, decía, bueno, él preparaba los cuadernillos, que se los enviaba, la gente los respondía, le respondía a todos los ejercicios, se los enviaba. Bueno, esa didáctica, esa dinámica entre recibo, corrijo, envío, todo tiene una lentitud en el proceso de aprendizaje, no tiene un feedback inmediato para la modalidad, a tal punto que él utilizaba la radio, después incorpora el teléfono como algo obligatorio. Pero bueno, intentan en algún punto empezar a solucionar eso, porque el hecho de que yo esté dando una clase, independientemente de que esa clase quede grabada o esa clase o quede escrita, al explicar un tema específico, no quiere decir que por eso todos van a aprender y todos van a comprender. Es bastante complejo eso. Entonces, no había una didáctica pensada y está claro que independientemente del sistema, el feedback entre el alumno y el docente no puede ser algo a través de una carta. Más que el tema de la distancia y ese tipo de cuestiones bueno, que en ese momento era inevitable, porque no todo el mundo tenía teléfono, todo el mundo tenía un teléfono cerca, pongámosle, o un telégrafo, o lo que sea, ¿no? Era todo un poco más, era complejo, claramente, no son los días de hoy que uno se comunica, digamos, de una manera mucho más simple. Bueno, fíjense que hubo un intento de tutor vía telégrafo, vía teléfono, la radio, el teletipo, si había muchos programas de radio, después vamos a ver varios ejemplos. Por esa razón, como le ponemos acá abajo en celeste, digamos, los cursos por correspondencia no eran una modalidad que fuese muy valorada, ¿no? Sí, por lo menos muy valorada por el establishment, si se quiere, de la educación. Acá la segunda generación aparece a finales de los 70, pero bueno, en realidad todo en la historia no funciona, digamos, tan con esa, bueno, a partir del 60 hasta el 69 y en el 70, no estamos hablando de aproximaciones, 30 puede ser el 40, puede ser el 50, es muy contextual eso, ¿no? La segunda generación obviamente tenía que ver con la masificación de la radio y la TV, que incluso si hablamos de masificación de radio y TV, la TV se empieza a masificar sí, es cierto, la TV sí, en el 80, ¿sí? Incluso esa masificación de la TV genera también una crisis en la radio, ¿sí? Porque yo creo que todas esas cuestiones, crisis, tienen que ver obviamente con la evolución de las tecnologías y con la evolución de las propuestas que van saliendo. Digo, si hoy podemos hacer una analogía, digo, la televisión por cable contra todos los plus que empiezan a salir y toda esa televisión que uno accede, que uno puede pararlo y poder verlo al otro día. Bueno, ese nuevo sistema en algún punto también está deteriorando la televisión actual. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con la evolución de los sistemas, con la evolución de las propuestas de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Bueno, esto pasó también entre la radio y la televisión. Y esa era la enseñanza por telecomunicaciones o multimedial, que texto escrito más apoyo de recursos audiovisuales. Esto hasta incluso antes del año 2000, muy cerca, particularmente, capaz que alguno lo hizo, otros no han tenido ninguna experiencia,
Yo he tenido experiencia, digamos, con cassette de VHS, he tomado algunos cursos muy, pero muy buenos. Obviamente, texto escrito y VHS, que bueno, que eran muy caros también, ¿me acuerdo? Pero bueno, también era la forma que había de acceder, digamos, en ese momento a algunas capacitaciones que la información, no, y te estoy hablando hace 25 años atrás, no, hace 1000 años. Y aparece en esta segunda generación el teléfono ya como obligatorio. Antes de ir a otro de los fenómenos, ¿no? Así como vimos Cervera en esto, vamos a ir a otro fenómeno, que es un fenómeno para mí de los más extraordinarios que yo me ha tocado ver. ¿Qué es la diferencia entre educación y eduentretenimiento? ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno investiga la educación a distancia sale el fenómeno, es decir, Odol Pregunta, por decirlo, o los programas, o Discovery Channel, o History Channel. Bueno, yo lo que creo es que es importante tener, ahora que estamos hablando de la radio y la televisión, para analizar algunos fenómenos que la educación tiene que ver con generar, si se quiere, algún tipo de habilidad en el alumno. Nosotros digamos, que tenemos que tener como propósito un espacio de construcción que genere algún tipo de habilidad. Si no, no hay educación. Si no es, digamos, el hecho de que yo mire en History Channel no me hace un experto en la historia, ¿no? La historia, digamos, hay que leer a teóricos y hay que leer mucho, o lo que sea, ¿no? De History o de las ballenas, ¿no? O del fondo sí, o Jacques Cousteau, digamos, lo que somos muy viejos y veíamos Jacques Cousteau. Bueno, hay un eduentretenimiento que es muy importante, que acerca mucha información valiosa, pero que no tiene una estructura planificada, como ustedes ya saben, son docentes, que vaya abordando los temas con la finalidad de generar algún tipo de competencia, ¿no? Eso me parece que querría recalcar, porque muchas veces se confunde esto y cuando en la actividad nos ponemos a investigar, muchas veces no, porque yo doy preguntas y entonces tuvo 20 años ahí y hacían preguntas y uno aprendió un montón. Bueno, no, eso es entretener y otra cosa es educar, ¿no? Y quería hacer esta, eh, esta diferencia, dejarla bastante clara. Bueno, este es uno de los fenómenos, para mí, culturales, yo le diría más importantes de la historia de la educación a distancia, no en Latinoamérica, yo creo que en América. José Joaquín Salcedo Guarín era un cura que a los 26 años se fue, digamos, a trabajar a Sutatenza, que era, digamos, un pueblo un lugar de 4.000 habitantes, una ciudad muy pequeña, un pueblo, podemos llamar, en las montañas de Colombia. ¿Sí? Estamos hablando en el año 47, fíjense que este fenómeno, si ustedes leen la imagen que tenemos abajo duró desde el 1947 hasta 1994. ¿Sí? Fue un fenómeno que duró bastante tiempo. Y fue un fenómeno que tuvo que tener con una radio. Él crea una radio, él era un cura, pero el hermano tenía conocimientos técnicos acerca de la radio y fue con un equipo de radio a crear una radio, digamos, a ese pueblo con la finalidad de educar, ¿sí? Y se quedó un rato largo haciéndolo. Bueno, este fenómeno que nace de esa forma, ¿no? Con la intención de llevar educación en un lugar que era muy complejo y había mucha necesidad de alfabetización porque era un lugar muy alejado. Esperen, no sé. Admitir, ahí está. En un lugar muy alejado y en un lugar donde acceder, digamos, a una institución educativa era muy difícil, ¿sí? Era gente, para decirlo lisa y llanamente, que estaba totalmente afuera del sistema. Y cuando digo, era mucha la gente que estaba fuera del sistema educativo colombiano. Y bueno, y entonces esta persona, junto con otro grupo de personas, daba 19 horas de educación al día. Educaciones que iban desde cero, o sea, desde el nivel primario, secundario, profesional, e incluso también cuestiones que estamos hablando de un lugar muy difícil de vivir, estamos hablando de una montaña, estamos hablando de alimañas de todos los calibres, ¿no? Víboras, y ese tipo de cosas. Le enseñaba, por ejemplo, entre una de las cosas, a luchar contra esas cuestiones que pasa sin temor de una víbora. Ese tipo de cuestiones muchas veces hacía que muchas personas perdían su vida por no saber cómo luchar contra todas esas cuestiones. O sea, desde lo más básico, que tenía que ver, obviamente, con las matemáticas, también, obviamente, con la religión, porque eran católicos. Ellos nacen como una asociación católica, pero después se transforman en una asociación civil. Y
desde lo más nivel básico, primario, o sea, leer, escribir, matemática básica, qué sé yo, hasta un nivel profesional donde formaban gente. La mayoría de esas personas eran campesinos de la época, pero también ellos se ocuparon de presidiarios, de aborígenes de la zona, ¿sí? Y todo eso lo hacían a través de una radio. Sí, como les estoy diciendo, simple, a través de una radio, pero el fenómeno, y a través, obviamente, de la radio y a través de cartillas, ¿sí? 6,5 millones de cartillas repartieron a lo largo del tiempo eh, en este fenómeno de radio sutatensa, ¿sí? Si vemos acá la imagen de la radio, que ahí estuve buscando, hay muchas imágenes, pero esta se nota bien, que eran así, muy coloridas, y muy baratas. Habían hecho un convenio con Sanyo, por eso pongo Sanyo arriba. Hicieron un convenio con Sanyo para fabricar una radio, ¿sí? Porque, bueno, el dispositivo era inevitable. Pero ¿qué pasaba? Con ese dispositivo llegaban a un montón de lugares, una antena, la radio y qué sé yo, y accedían a eso y daban 19 horas bueno, y en algún momento cuando la gente no trabajaba, tenía tiempo, bueno, en diferentes horarios la gente se volcaba a esos lugares a aprender. Increíble fenómeno, ¿no? Pero el fenómeno es a la cantidad de gente que llega. 8 millones de campesinos se formaron con Radio Sutatensa, ¿no? En Colombia. Y recibieron 1,2 millones de cartas de estudiantes que fueron contestadas. O sea, un fenómeno verdaderamente increíble, ¿no? Fenómeno que, bueno, como dice ahí, no vamos a ahondar eternamente sobre esto, pero Radio Sutatensa comienza, bueno, hablando un poco del tema de la crisis de la radio y la televisión, entre el 70 y el 90, un poco impulsado. Algunos dicen que impulsado por el nacimiento de la televisión y qué sé yo, el fenómeno, pero en realidad otra parte de la historia que me parece que es la más creíble, tiene que ver con educación sexual y reforma agraria, digamos, dos cosas que ellos empezaron a ocuparse desde su lugar, ¿no? Esos como hablaban de la procreación consciente, y bueno, por formar parte de la iglesia y la reforma agraria, obviamente, estar, no digo en contra de la iglesia, pero sí en una época, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Ya hoy la educación sexual todavía sigue siendo un tema que es abordado un poco con más libertad, pero todavía nos falta, imagínense, hace 50 años atrás. La educación sexual y la reforma agraria que tenía que ver con que claramente a los terratenientes colombianos les convenía tener a los campesinos en la mayor ignorancia posible para sacar todas las ventajas que sacan obviamente todos los grupos económicos del analfabeto, de la persona no formada y que obviamente es mucho más fácil si se quiere, de engañar, por poner un término, ¿no? Pero estos dos temas generaron algunos conflictos políticos que de a poco fueron, digamos, socavando, digamos, este proyecto que finalmente termina, no hace tantos años, en el año 94, algunos dicen el año 89, pero bueno, como todo gran fenómeno, es comprado por Radio Caracol, porque ellos habían nacido con un equipo muy básico, pero terminan teniendo equipos de radio increíbles. Bueno, Radio Caracol es una radio actual, que incluso creo que hay una cadena también de televisión que es Caracol, que no sé si tendrá que ver con la radio, supongo que sí. Pero bueno, a mí me pareció un fenómeno increíble, ¿no? Con mucho ingenio y mucho trabajo, fundamentalmente con lo segundo, lograron generar un proyecto que fue un proyecto, ahora vamos a ver algunas cosas, ¿no? Pero fue un proyecto que fue replicado en diferentes lugares de América, ¿no? Por eso no fue un fenómeno que se quedó en Colombia y que yo se los estoy mostrando ahora, ¿no? Si ustedes ponen Radio Sutatensa van a encontrar muchas cosas, pero fue un fenómeno que ahora les voy a mostrar. Incluso en la Argentina hay una Incupo y Freder, digamos, en Chile, pero también hay fenómenos en Ecuador, en Bolivia, Onda Azul, creo que se llama uno de los, también de radios y ese tipo de cosas, que también fueron replicando cosas parecidas. ¿Por qué? Porque la geografía de América Latina y probablemente de América, y probablemente del mundo, tuvo esa problemática en esa época, ¿no? Vamos, las instituciones educativas no no se hacía una escuela en una montaña, porque ahí había, o sea, decir, bueno, acá hay 1.000 personas, bueno, acá hay 7.000, iban a los lugares donde obviamente estaban con más posibilidades de que accediera a mayor cantidad de personas.
Entonces, bueno, ese fue el fenómeno y por eso muchos de estos proyectos nacieron, digamos, nacieron, si se quiere, para apuntalar un sistema educativo que emergía en las grandes ciudades y no en los pueblos, en una montaña, arriba de una montaña o en un valle de una montaña, ¿no? Como en el caso este. Bueno, acá les voy a mostrar, espero que se escuche, cualquier cosa me dicen, una propaganda. Metí el burro en reverso al río. ¿Se escucha? Confírmenme. Sí, se escucha. Bueno, les voy a mostrar. Esto es una propaganda real, está obviamente en YouTube, yo lo que hice fue ver el video, pero es muy interesante escucharlo. Son unos minutitos nomás, ahí se los muestro. Espera. Magdalena. ¿Cuál burro? El burro compadre? Chaleco. Chaleco, ¿y por qué le puso ese nombre tan raro? Pues porque no tenía manga. Y lo zampó en reversa. En para sacar el reversa agua. y se me ahogó. Es que los burros no se ahogan por la cara sino por el sello. Ah, Ya ve, y en la radio sustatensa que enseñan a cuidar los animales, pero bien como los debe uno cuidar y hasta los guámbitos. así no. El de yo, si no es por el radio, se me muere de un ataque de lombrices, el porquería del guámbito. Y ahí le enseñan a uno cómo debe cuidar los guámbitos y los animales y cultivar Y también. no solo eso, sino los primeros auxilios cuando a uno lo muerde una culebra o cualquier animal pues ponzoñoso. Uy, pero qué interesante que se está poniendo esto, compadre. No, pues es que usted tiene que comprarse el radio, está es de perezoso que no lo tiene. Y trajo el triple, ¿no? Pues claro, ahí verás y nos echamos unas chubitas, compadre. Está bonito, estará afinado. Pues claro, sí. En mi casa tengo un radio de los de Acción Cultural, que lo compré muy barato, allí en la Casa Cural. En nuestro hogar colombiano, derrotemos la pobreza, teniendo en nuestras manos un radio de Sustatensa. El transistor Sustatensa es muy fácil de obtener, el manejo es poca ciencia y su precio un alfiler. En todo hogar campesino debe haber un Sustatensa para evitar la ignorancia y salir de la pobreza. Bueno, estas salieron hasta buenas, compadre. ¿Cómo era lo que me estaba diciendo de esa cosa? Qué bárbaro, ¿no? Linda propaganda se manda. Muy graciosa la forma en que lo plantean, realmente muy interesante, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, esto es Incupo, esto es en la Argentina y esto es un proyecto, lo voy a poner unos minutos, no dura 19, pero dejo un par de minutos, porque el año pasado Incupo cumplió 50 años y hizo lo mismo que hizo Radio Sustatensa en la Argentina, pero en el impenetrable Chaco, en un lugar, como en el caso de Sustatensa, también muy difícil de ingresar, ¿no? Entonces ahí ellos se dedicaron a hacer lo mismo, a alfabetizar, y cumplieron 50 años el año pasado, y este año seguramente 51. Interesante escucharlos también a ellos por lo que hacían, y lo dejamos unos minutitos simplemente para homenajearlos nada más, justo en este día, para homenajear a esta gente que realmente es increíble lo que ha hecho. Pero es unos minutitos y les voy a mostrar 2 o 3 casos. Es costumbre bien nuestra, bien argentina, juntarnos para celebrar los cumpleaños. Un día que queremos compartir, queremos refrescar la memoria. También aprovechamos para proyectarnos, para asumir los nuevos desafíos. Incupo cumple 50 años. Con ese motivo preparamos este video documental Para compartir lo que vivimos, pero esencialmente para compartir nuestros sueños. ¿Qué es Incupo? Incupo es muchas cosas, porque a lo largo de su historia vivió todo un proceso.
Siempre mantuvo su originalidad de dedicarse a sectores pobres de las zonas rurales. El tema de la educación y la comunicación popular fueron dos herramientas que Incupo trabajó durante los 50 años y creo que son las dos fortalezas que de algún modo le dan la esencia y el ADN a todo el trabajo que llevamos adelante como Incupo. Comenzó haciendo alfabetización, utilizando los medios radiales. Esa alfabetización, si estaba bien hecha, llevaba a formar grupos comunitarios. Eso fue lo primero. Estábamos en un tiempo, principios de los 70, en donde había mucho analfabetismo de adultos especialmente, en los sectores rurales. Sectores rurales que era tanto el campo como los montes. Había todavía mucha selva chaqueña y en ese tiempo habían muchos hacheros y sus familiares que no tenían acceso a ningún tipo de formación de educación. Los obispos de la región NEA piden un diagnóstico de la región. Ahí se detectan muchos problemas. Uno de los problemas era la falta de educación. Creo que ese fue el motivo por el cual se hizo una opción por la educación. Hoy sabemos que la educación no es todo, pero en ese momento se consideraba la educación como clave, como llave para arrancar un desarrollo rural más humano. Yo era promotor de Incupo y andaba en una camioneta que decía: la educación nos hace libres. Se decía también, el ignorante es un esclavo. Tremendo. La radio... A mí me parece que justo se dio, ¿no? Que es el Día del Profesor, pero realmente es un homenaje a esta gente, lo que ha hecho increíble. Bueno, Radio La Voz de la Costa también, ahora también lo voy a dejar unos minutitos, también es otro fenómeno que nace de la mano de Sutatenza. Si hubiera seguido el video de lo anterior, que después si quieren lo pueden ver porque está en la presentación, si lo quieren ver o buscar, sigue y cuenta bastantes cosas que son muy interesantes, ¿sí? Acá también lo voy a dejar un minuto, pero la idea es no ocupar toda la clase, digamos, con esto, pero sí, digo, como un pequeño homenaje, digamos, a esta gente, que le digo, estamos viendo la punta del iceberg, porque hay mucha gente que hizo mucho y se quedan obviamente afuera, porque si no podríamos estar todo el día, ¿no? La Voz de la Costa es una de las emisoras más queridas por sus auditores y auditoras de la provincia de Osorno, que transmiten el dial CD 90 AM y cuya sintonía mayoritaria está en el sector costero y rural de la región de los lagos. Perteneciente a la Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural FREDER, Voz de la Costa está cumpliendo 50 años de su creación y lo celebró con sus auditores y auditoras con un show artístico en el gimnasio del Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno. Hay pocas instituciones en Osorno que hayan logrado llegar a cumplir 50 años de vida en forma ininterrumpida. Para nosotros es muy importante poder estar realizando esta celebración en compañía de las personas que son y han sido históricamente nuestros oyentes. Así que por eso nos sentimos muy orgullosos de eso, en haber organizado esta actividad masiva, como ha sido siempre, y aprovechando la convocatoria que siempre ha tenido la radio. 5 décadas de que partió esta radioemisora, primero como una radioescuela que alfabetizó a cientos y miles de personas a fines de los años 60 y que después se fue desarrollando como una radio que ha venido acompañando los diversos procesos sociales que se han desarrollado aquí en este territorio. Ha sido una radio que se le llama la amiga del sur porque hemos estado junto a la gente que vive más allá de donde termina el asfalto, precisamente hacia los sectores rurales. Los auditores y auditoras de diversos puntos de la provincia de Osorno, tanto del sector urbano como rural, repletaron el gimnasio Liceo Eleuterio Ramírez, quienes llegaron a celebrar con sus locutores favoritos, radiocontroladores, periodistas y comunicadores, como Luis Rolando Ferrada, Carlos Vargas y Willy Ríos, entre otros. En esta ocasión hubo una novedad, digamos, que fueron nuestros amigos de la comunidad haitiana que nos quisieron entregar con música, y la música de ellos es música reggae. También estuvo el grupo de folclore de Rapa Nui. Bueno, sin lugar a dudas, cuesta mucho, digamos, encontrar un espacio para la crítica, ¿no?
para la crítica didáctica, para la crítica del feedback, para la crítica de la distancia, para la crítica de todo, ¿no? Digo, a veces yo creo que eso es un poco lo que se da en el fenómeno, en estos fenómenos, ¿no? Decir, bueno, ocuparse independientemente de llegar de alguna forma, ¿sí? Que no importa si es mucho o es poco, pero en ese caso era un montón, ¿no? Pero bueno, como verán, hay muchos de estos fenómenos, y bueno, los herederos directos, digamos, a todo esto, sin lugar a dudas, ha sido el videocassette, el cassette, ¿no? el VHS, el cassette común, el de video, la televisión, y también hay fenómenos que ahora les voy a mostrar que tiene que ver con el bachillerato por radio. Sí, a ver si, esperen que... El bachillerato por radio. El Fondo de Capacitación Popular Subdirección de Educación a Distancia de Inravisión y el Ministerio de Educación Nacional Programa de Educación Básica para Todos presentan El bachillerato por radio. El Bachillerato por Radio, Sistema Educativo Audiovisual con aprobación del Ministerio de Educación Nacional para los colombianos que quieren aprender y progresar. Inglés grado octavo, unidad 3, lección 5, libreto número 17. Para dar inicio a nuestra lección, escuchen el poema Love. Bueno, para no seguir, pero ese era un fenómeno distinto por ahí que los fenómenos anteriores, porque, digamos, este bachillerato era un emprendimiento nacional. Lo otro eran, podríamos decir, emprendimientos privados, si se quiere, ¿no? Bien, esto que está acá, esto es una radioteca, que, bueno, son también programas de radio que en algún momento fueron subidos, digamos, es Radio Virtualidad Educativa, que, bueno, que acá lo único que hicieron subieron a una página de internet, obviamente que el sistema es otro, pero que era, miren. Radio Altas se les dio la oportunidad de elegir convertirse al catolicismo o abandonar el país. Bueno, que, digamos, como dice acá, ¿no? Digamos, Convenio, que digamos el padre de la pedagogía, pero bueno, así tienen un montón de todos estos programas. Todo lo que, toda esta información y mucha, ¿no? Por ejemplo, todos los programas de Radio Sutatensa, todos, cuando digo todos es todos, se guardaron todos, están en la Biblioteca Nacional de Colombia en vinilo, pero están todos guardados, increíble, ¿no? Después había otras noticias como esta en particular, después les voy a mostrar así, después voy a la presentación. Capaz que algunos se acuerda, Formar, era un programa, lo daban a la 1 de la mañana y que tenía que ver con esto, ¿sí? Esto fue en el año 90 y pico, bueno, 90 y tanto, porque bueno, es Word 97. Esto es un fenómeno de la televisión y que se daba acá, muy, muy bien armado, pero bueno, lo daban muy tarde, alguno lo debe conocer. 97. Teletutoría. Desde Formar Educación a Distancia les doy la bienvenida a este programa especial realizado con los mejores fragmentos del curso de Word 97. En los temas que usted encontrará desarrollados en este video, verá referencias a los distintos materiales que componen el curso de Word 97. Al libro con sus explicaciones, gráficos y actividades de autoevaluación. Al CD con sus demostraciones y actividades. Y también al póster de iconos. Recuerde que si tiene dudas o preguntas puede comunicarse con nuestro centro tutorial por teléfono, fax o correo electrónico. Todas nuestras preguntas sobre Word 97 tienen respuesta. Por eso, comencemos. ¿Cómo proteger un documento? Vamos al primer llamado. Vamos. Hola, ¿con quién hablo? Sí, Miguel Ángel Benítez de Solano. Mucho gusto, Miguel Ángel. Sí. ¿Hace mucho tienes computadora? Hace un año aproximadamente. ¿Y con Word 97 estás empezando recién ahora? Sí, recién.
Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y les digo más, o sea, por ahí los que no lo vieron, yo sí los vi estos programas, los que no lo vieron, había como actuaciones, había personas que actuaban, que tenían un problema y tenían su empresa y querían solucionarlo, y entonces alguien, uy, pero descubría, obviamente todo propaganda para Microsoft, por supuesto, pero bueno, igualmente alcanzaban, esto lo daban tarde, me acuerdo en Canal 8, no me acuerdo si el programa duraba 1 hora, yo creo que duraba mucho menos, o lo iban fragmentando. Acá, fíjense que era 53 minutos, se puede quedar todo el día uno mirando esto. Pero bueno, nada, muy, muy interesante este asunto también. Bueno, y hay otra cosa que es muy interesante, que a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado con la pandemia, que a mí me llamó mucho la atención porque realmente esto sí que, un poco hablando de las dificultades que tiene la geografía de América, no, esto de que actualmente hay 6 de cada 10 secundarias públicas en México son telesecundarias. Eso me llamó mucho la atención. Sí, es cierto que hay ciertas dificultades y lugares que son bastante difíciles de llegar, ¿no? Pero esto es real, esto ocurre, pero no tiene que ver con la pandemia esto, ¿no? Esto tiene que ver con algo actual. Si uno busca la noticia, la va a encontrar y es actual. Y esto me llamó muchísimo la atención. Por eso yo les decía hoy, cuando hablábamos del tema de la educación a distancia, a ver si vuelvo otra vez a donde estábamos. Ahora les voy a mostrar otro fenómeno más que ustedes ya se deben acordar. No, lo de la radioteca lo vimos. Llama mucho la atención esto de que en realidad no, la educación a distancia, cuando uno habla de la televisión, dice, bueno, pero esto ya está, hoy con las computadoras, internet, no. Me llamó mucho la atención que hay todavía un sistema que se maneja a través de la televisión porque todavía la conectividad en algunos lugares es imposible acceder. Entiendo que esto debe pasar en México y si pasa en México, estoy seguro que acá debe pasar, ¿no? Así que imagínense las dificultades que todavía por ahí en una de esas tenemos y acá no tenemos ni idea de todo esto que está pasando, ni idea de que existe un cupo, ni idea de su trabajo, ni idea de algunas cuestiones que a mí me parecía que eran importantes acercarlas justamente para tomar conciencia acerca de todavía el trabajo que queda por hacer y que por ahí estamos pensando de que estamos en otro momento de la historia y que hay que preocuparse por la conectividad y en realidad hay cuestiones que todavía no están solucionadas. Y esta es una noticia en un país como México, porque estamos hablando que México, digo, sí, no es Estados Unidos, pero sí es un país importante. Bueno, dicho todo esto, otro de los fenómenos, y yo creo que ya no los voy a molestar más con todos estos fenómenos, es sin lugar a dudas Plaza Sésamo, que nace, que es japonés, pero que, bueno, vino a la Argentina y bueno, y hay algunos cambios a diferencia pero nace en Japón todo lo que tiene que ver con la televisión y la educación, y bueno, todo ese formato después obviamente fue comprado por Estados Unidos y bueno, vino acá y bla, 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 y nosotros tenemos acceso y todavía es algo que existe. A mí me decía una psicóloga educativa que es un fenómeno, Plaza Sésamo, que le enseñó a muchísimos chicos cuando yo era pequeño, obviamente miraba Plaza Sésamo. Es un programa educativo porque si bien lo que enseña no es altamente complejo, pero sí enseña las letras, los números, la suma, bueno, las cosas muy básicas y lo hace de un modo pedagógico muy interesante, ¿no? No vamos a ahondar, pero sí es un fenómeno que uno ve que dice, yo cuando veo esto no hay manera que me olvide. Bueno, yo creo que han trabajado muy bien con esa idea. Bueno, algunos psicólogos acá deben conocer más que yo del asunto, pero así me parece un fenómeno muy bien trabajado. Hay muchas cosas igualmente por internet muy buenas también, ¿eh? No son los únicos Plaza Sésamo, pero sin lugar a dudas el origen de toda esa, si se quiere, didáctica, tiene que ver con Plaza Sésamo. No tengo dudas que tiene que ver con eso. Y acá tengo inevitablemente que abordar esto, por decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas de esta segunda generación? Y sin lugar a dudas, el gran problema de esta generación, por más que uno analice lo que analice, es la comunicación, ¿no? Era muy difícil, está claro, más allá de los 1.2 millones de cartillas, más allá del empeño alucinante e increíble de todos estos héroes de la educación, más allá de eso y de muchos otros que lamentablemente es imposible abordar en una clase, sin lugar a dudas, la gran problemática que existe es esa. Ojalá exista internet en su tatenza y todo el mundo se conecte de forma sincrónica, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hubo mucha gente por el sistema y esta gente se encargó. Pero si hablamos en términos, si se quiere, objetivos,
la problemática sin lugar a dudas sigue siendo esa, ¿no? El feedback entre el estudiante y el tutor es un feedback, si se quiere, donde uno no puede corroborar el aprendizaje como quisiera, ¿no? Bueno, el acento claramente, y eso es claro, está puesto en el recurso tecnológico, ¿no? Está puesto ahí porque ese recurso tecnológico, la radio, la televisión, son sin lugar a dudas los fenómenos en el cual yo tenía que confiar que lo que estaba haciendo ahí, en ese recurso, les iba a llegar de esa manera, ¿no? Claramente el acento estaba puesto en eso. No, digo, también en el cassette, también en el VHS, también en cualquiera de las cosas, ¿no? Puramente conductista y tenía un carácter lineal, ¿no? Si hablamos objetivamente. Ahora, en la década del 80 ya comienza a aparecer, esperen que me tapa esto, la tercera generación de la enseñanza, de la educación a distancia, que es la enseñanza telemática o la enseñanza virtual, pero que no era un sistema sincrónico como los actuales, ¿no? Nacen, esto parece que fuese viejo, y en realidad van a ver que no es tan viejo. Nace la computadora, también nace otro fenómeno que ya tiene que ver con la tecnología, con un fracaso tecnológico, que se llama Picture Phone, ¿sí? Que ahora vamos a verlo, ¿sí? Que es la primera videoconferencia. Y después solamente las redes, ¿no? PC, videoconferencia y redes son tres fenómenos que nacen en esta tercera generación, pero que son redes que eran espacios, edificios, lugares donde la gente iba, estudiaba, había un tutor, había un software, y uno accedía, digamos, a ese software le iba planteando dificultades, uno iba aprendiendo una cosa o la otra. Yo he hecho varios de esos cursos, he hecho una media docena fácil, allá por la década del 90 y pico hasta el 2000 y pico, porque todavía esas cosas estaban dando vuelta. Y hoy en día, pero esto es una analogía que yo hago, ¿no? Creo que YouTube no está tan lejos de eso, ¿no? YouTube tampoco está de esta enseñanza que tiene que, si bien hay una conectividad, hay una computadora, hay una conexión a internet, hay un videotutorial, hay un foro, hay una serie de cosas, sigue siendo una enseñanza virtual, pero es una enseñanza que no tiene tanto feedback, o por lo menos el feedback asincrónico no es insuficiente, ¿no? Lo que me gustaría que veamos es esto de Picture Phone. ¿Qué es esto que tenemos acá? Esto que parece algo de ciencia ficción en blanco y negro, fue un aparato que existió. Existió en el año 1964. El monopolio de la telefonía en general en los Estados Unidos estaba a cargo de una empresa llamada Bell System, ¿sí? Acá les voy a dar algunos datos más recientes. Esta era una cabina telefónica con Picture Phone, ¿sí? Eso que está ahí es una pantalla, lo que ustedes ven ahí abajo. Pero acá tenían un gran problema. Esperen, vamos a ver después la inauguración real de esto. Esperen, que voy un poquito para atrás. Porque era, digamos, fue un gran invento tecnológico, un proto-internet, porque por ahí también se podían compartir archivos en esa pantallita. Pequeños archivos, fíjense lo que la pantalla era muy pequeña. Se podía hablar y visualizar a la otra persona. Por supuesto, la otra persona del otro lado tenía que tener exactamente el mismo teléfono, ¿no? Tenía que tener el mismo dispositivo. Ahora vamos a ver. Pero la empresa Bell System había calculado que, bueno, que la gente iba a empezar a consumir este recurso, iba a reemplazar a su viejo teléfono por Picture Phone. Pero resulta, bueno, que solamente hubo 71 personas que podían pagar ese servicio. Porque ese servicio costaba unos $100 y tantos, que actualmente eran equivalentes a $1000 por mes. Era muy caro. Por ejemplo, hablar un minuto en una cabina telefónica salía $20, equivalente de hoy, $160, $170 el minuto. Una locura, ¿no? Para hoy, si me dicen $20 ya es un montón el minuto, ¿no? Está claro. Pero lo que voy es que el servicio costaba eso y entonces toda la inversión que había hecho el sistema generó obviamente un daño económico extraordinario, ¿no? Perdió $500 millones, un montón de dinero, ¿no? En ese momento estamos hablando de algo. Si bien ellos eran, como digo, el monopolio telefónico de los Estados Unidos entre 1877 y 1984, perdón, o sea, estuvieron más de 100 años con el monopolio, digamos, de la telefonía en los Estados Unidos, o sea, que era una mega empresa, perdieron muchísimo dinero, pero sin lugar a dudas no hay manera de negar que el avance tecnológico fue el primer proto-internet que hubo. O sea, había
se manejaba muy parecido, digamos, todo el cableado que se utiliza actualmente, era bastante parecido al que utilizaba Picture Phone, no había manera sino de transmitir tantos datos, digamos, a través de una red. Entonces, eso fue, vamos a decir, el punto de partida hacia Internet y hacia, no, estamos hablando de 1964, ¿no? Y como esto parece que es un fenómeno algo increíble, pero en realidad esto existió realmente, y acá está el video, que está obviamente en YouTube, donde se inaugura esto, y bueno, esto fue todo un acontecimiento que fue transmitido por televisión, que ahora ahí se los muestro. Picture Phone will contribute significantly, far outweighing any distractions while we adjust to it. 94 years ago, Alexander Graham Bell uttered the words, "Mr. Watson, come here, I want you." That sentence heralded the start of the modern era of communications. And then 2 years later in New Haven, Connecticut, every day. Esperen, esperen que... commercial routine telephone service began. Ahí están llamando. Pick it up. Oh, okay. There we are, John. Good morning, John. You're looking well this morning. Oh, you look fabulous. I'm very pleased and proud, John, to participate with you this morning in this historic call, and the city of Pittsburgh has been a... Tenía que llamarse John. Increíble, ¿no? Este fenómeno existió hace ya muchísimos años. La primera videoconferencia fue esa, estuvo filmada ahí, y está el testimonio, digamos, de toda la gente que estaba ahí. Increíble, ¿no? Un descubrimiento increíble, pero bueno, creo que yo, llevado, no entiendo nada de negocio, ¿no? Pero llevado rápidamente, digamos, a tratar de capitalizar ese magnífico invento, bueno, evidentemente el fracaso estuvo en ese lugar, pero después tecnológicamente increíble, ¿no? Pero yo le decía que esta tercera generación se me ocurría, pero esto es una ocurrencia muy personal, ¿no? Se me ocurre que por las características que tiene, ¿no? Esta generación, que es una generación totalmente, no la de la videoconferencia, pero porque este es un fenómeno que yo quería mostrar, sino que de la videoconferencia, obviamente esta videoconferencia fue un fracaso y no sirvió para la educación, nunca se aplicó a la educación, pero sí Picture Phone, digamos, fue un fenómeno tecnológico que intentaba, digamos, comunicar, y que tal vez hubiese sido el punto de partida, digamos, de un montón de cosas, pero bueno, evidentemente el problema era económico, ¿no? Pero las características de la tercera generación, sin lugar a dudas, seguían siendo las mismas que todas las características de la educación a distancia, ¿no? La independencia del tiempo y el espacio. Y acá, a mí, cuando yo escuchaba o leía o veía algunos ejemplos de educación a distancia, sin lugar a dudas, Udemy y Doméstica, que son sitios web, digamos, actuales, en los cuales se brindan, digamos, cursos, digamos, con videos grabados, que hay un foro de preguntas y respuestas, donde hay actividades que uno va resolviendo y que van quedando grabadas. Es un sistema totalmente asincrónico. Lo único que tenemos es la posibilidad de dejar una pregunta y una respuesta, o de participar de algún foro. ¿Sí? Los que han hecho alguno de estos cursos, o se han metido, hay mucho de tecnología, no sé si hay lo utilizan mucho las empresas, no sé si hay de algún otro tipo de cosas, he visto más de tecnología que de otra cosa, de tecnología, dibujo, diseño y ese tipo de cosas. A mí me parecía que se apoyaba mucho en estas estrategias, si se quiere, de la educación. La ventaja acá sería la conectividad, si se quiere, ¿no? Porque, digamos, yo acá tenía que ir a un edificio, sentarme en una computadora que no era mía. En ese edificio había como diferentes niveles, por lo menos en los que yo he participado, otra vez había algún otro formato. Digo, salvando que yo, en vez de trasladarme a un edificio, lo haga desde mi casa, que sería como un pasito más. En mi casa, obviamente, tengo que tener el recurso de internet. Me parecía que se parecía bastante a eso, ¿no? Y yo los pongo como ejemplo, para mí están dentro de esta tercera generación, y lo hago ¿por qué? Por lo mismo que le dije anteriormente. O sea, tenemos muchos ejemplos de educación por correspondencia en diferentes momentos, independientemente de que hayan nacido en el siglo XVIII. A eso me refería, ¿no? A que no todas las cosas murieron cuando nacieron y perduraron mucho tiempo a lo largo del tiempo. En este caso esto, yo creo que para mí subsiste hoy en día.
Sí, está lo asincrónico y lo sincrónico. Sigue estando. Digo con esto para no confundirnos de primera, segunda, tercera o cuarta generación, porque también las telesecundarias, algo que nosotros capaz que pensábamos que estaba muerto, siguen utilizándose en México. Entonces, ojo con esto también de pensar, esto es lo interesante que tiene para mí esta si se quiere, esta parte de la historia de la educación virtual. No, esto de, no es que se terminó algo y comenzó otra cosa y lo demás dejó de funcionar. No, este fenómeno me pareció interesante, porque no sé si hay muchos fenómenos que particularmente se comporten de esa manera. Capaz que lo hay, pero yo la verdad que no se me ocurre ninguna ahora. Bien, vamos a ir, le dije que eran 4/5 etapas. Bueno, ya lo que más conocemos, ¿no? La cuarta generación es la rehumanización y tiene que ver, sin lugar a dudas, en la comunicación sincrónica. ¿Sí? Esto que estamos haciendo ahora. ¿Sí? La posibilidad de que yo les muestre un video, que ustedes me hagan preguntas, de que ustedes puedan reflexionar acerca de esto. Bueno, eso es un poco de lo que se ha tratado, de lo que se tratan los sistemas de educación o el e-learning actualmente. El e-learning, el mobile, con diferentes características, si se quiere, didácticas y pedagógicas. Pero bueno, el mobile ya no sé si entraría en comunicación sincrónica. No sé, es un híbrido para mí. Porque bueno, hay aplicaciones que uno se pone y aprende y el feedback te lo da la aplicación, no hay algo sincrónico, sí hay una respuesta sincrónica cuando uno resuelve un ejercicio, por ahí ustedes ya lo conocen, el que utilizó una vez Duolingo, podemos decir que es un mobile, de móvil, e-learning, mobile learning sería. Pero bueno, después vamos a ver alguna de esas, de eso más adelante, no hoy, porque obviamente no va a alcanzar el tiempo. Y obviamente acá esto depende también, ¿no? La rehumanización, el trabajo colaborativo, la virtualidad, la videoconferencia, los chats, bueno, y todo lo que implica, ¿no? La posibilidad de compartir cosas, la posibilidad de que yo les comparta pantalla y que ustedes me compartan a mí también, ¿no? No, ese feedback. Y les digo más, nosotros con esta herramienta de Zoom hasta podemos tomar control de su computadora si ustedes lo quieren. Y fíjense que la independencia del espacio y del tiempo y la cantidad de destinatarios sigue siendo una característica del e-learning y es una característica histórica de la educación a distancia. Pero bueno, tal vez lo que cambia en esta educación a distancia es la diversidad de medios de comunicación, también podríamos decir de metodologías, porque también el hecho de tener muchos recursos también me permite a mí aplicar el trabajo colaborativo, porque me permite comunicarme con ustedes, pero que ustedes se comuniquen entre ustedes también. Entonces, eso es algo que en otro sistema no. O sea, yo hacía un curso por correspondencia, ni sabía que si había quién lo hacía, no había trabajo colaborativo, era imposible, porque obviamente no había chance de poder evacuar eso, que yo tampoco me importaba, ¿no? Porque yo quería aprender taquigrafía, quería aprender a ser ingeniero eléctrico. Bueno, me preocupaba por lo mío y no había un espacio de construcción colaborativa, claramente, pero no era un problema de que no se quería hacer, no estaban los recursos para poder hacerlo. En lo último, podríamos decir que el e-learning tiene un control de aprendizaje, porque ustedes pueden acceder, digamos, a una planilla de calificaciones que ustedes pueden tener, o en Moodle, o en Classroom, o en las plataformas que trabajen, o en Teams. Digamos, pueden acceder a sus calificaciones, a una retroalimentación, a un espacio donde se comunica y le manda un mensaje al docente. O sea, digamos, la parte de evaluación también está asociada, digamos, a lo sincrónico y a la posibilidad de enviar un mensaje directamente y que el docente lo reciba al instante. Y la quinta generación está en un proceso de gestación, y esto que tiene que ver con modelos inteligentes, está asociado, digamos, a foros que conectan de forma, si se quiere, de forma, sistemas de aprendizaje. Muchas empresas de software, por ejemplo Microsoft, yo administro una plataforma y esa plataforma tiene como una especie de foro, y ahí pareciera que hubiera alguien atrás que te contesta, pero en realidad uno pone una pregunta cuando tiene una problemática y la máquina es como que va aprendiendo. A veces esa pregunta, si ya no la puede responder nadie, te dan con un asesor, pero si te la pueden responder ellos de forma automatizada, te va llevando a diferentes bibliografías. Es un poco más precario, es algo que está asociado a algo bien conductista, que para mí es un retroceso en la educación a distancia, digamos, aplicar este tipo de metodologías, pero el último punto es con la finalidad de reducir los costos de tutoría en línea, ¿no? Bueno, en algunos casos puede resultar, yo siempre digo que esto no creo que llegue, ¿no?
Salvo que realmente el modelo inteligente sea un modelo que realmente sea capaz de poder enseñar, de poder devolver, de poder interactuar con el alumno. Eso no importa si es de manera presencial o de manera virtual, pero digamos, para la formación es clave. ¿Sí? O sea, ha sido clave y ha sido obviamente lo que ha hecho que los modelos hayan cambiado. Que haya modelos que subsistan a lo largo del tiempo tiene que ver más con una, pero es una reflexión, ¿no? Más con una limitación de la económica que por otra cosa, ¿no? Si no, hay muchas cosas que obviamente no estarían. Una limitación y también un acceso de algunas personas que viven en lugares muy complejos de acceder y muy complejos de que el Estado invierta también, que debería hacerlo, debería ser responsabilidad del Estado también acceder, hacer llegar, digamos, la educación a todos. Pero bueno, ahí nos vamos a meter en un tema que puede resultar súper interminable, ¿no? Y después, por último, los peligros para mí de la educación a distancia. Digo peligros porque algunos dicen desventajas, pero en realidad estas tres cosas que muchas veces uno encuentra en casi todos lados, yo creo que no son exclusividad. Lo muestro porque por ahí son cosas que uno se va a encontrar. Yo creo que no son un patrimonio exclusivo de la educación a distancia. Creo que es un patrimonio de la educación, ¿no? El aislamiento entre alumnos y docentes. Es cierto que es más probable que eso se genere más en la educación a distancia, pero no creo que no se pueda generar tampoco. Igual que la pasividad del alumno en este modelo, esto de tener que el autoaprendizaje, que es algo que es muy interesante, hay algunos que lo pueden resolver de manera positiva y otros que no. Y la falta de una estructura pedagógica adecuada también. Podríamos decir que son cosas que se podían encontrar en la presencialidad también, pero bueno, que es más fácil que aparezcan. Por eso son peligros, son cosas que variables, si se quiere, y uno va a trabajar en un modelo así, que tiene que tener en cuenta, ¿no? Tratar de estar conectados todo el tiempo, tratar de bajar la ansiedad del alumno, digamos, nosotros como docente, en rol, como tutor, ¿sí? Tratar de ver si hay algo que no se mueve, ver qué pasa, por qué. Bueno, todas esas cosas son importantes, ¿no? A veces surgen porque los trabajos del grupo dicen, che, mirá, la verdad que Martínez, viste, no anda bien, y, bueno, no sé, son cosas que uno se va enterando a medida de que, bueno, a mí me ha pasado todo el tiempo desde acá y me ha tocado hacer otras tutorías en otros contextos, y bueno, siempre aparece estas problemáticas, si se quiere, estos peligros que uno tiene que tratar de entender a la hora de plantear algún tipo de metodología que tiene que tener en cuenta que estas cosas pueden aparecer, ¿no? Y es más fácil que esto aparezca, en eso le tengo que dar la derecha, en la educación a distancia que por ahí en la presencialidad, donde los alumnos van todos los días, entonces, bueno, el mismo sistema te va impulsando, y bueno, la estructura pedagógica en ese feedback que uno está casi obligado, entre comillas, a realizar con sus compañeros, difícil que, bueno, si uno tiene un problema no le pida al otro ayuda, pero bueno, todas las cosas, los que los psicólogos acá sabrán mejor que yo, los que han trabajado en gabinetes sabrán mejor que yo, pero bueno, también estas cosas pueden aparecer en la educación presencial. El grupo lo que tiene que hacer es crear una línea de tiempo colaborativa e interactiva con Jenny. Le vamos a ver cómo hacer eso. Van a ver que no es tan difícil, como tampoco era difícil lo de Prezi. Sí, y a partir de la lectura de un artículo también debe crear un mapa conceptual. ¿Dónde está eso? Bueno, voy a. Esperen que me vuelve loco esta cosita de Prezi. Esperen, voy al portal de Office mientras se conecta. Con Genially, bueno, es esto, ¿no? Fíjense que acá arriba tengo, ¿sí? Genially, yo busco Genially automáticamente en Google. Si pongo así, vamos a ir a Google. Es más, algunos de los chicos, fíjense que si bien la página es .li, bueno, ponen Genially con doble L y automáticamente les va a salir acá la paginita, ¿no? ¿Sí? Como un anuncio, es una página que se usa mucho. Y van a ver que está muy interesante, se puede trabajar de forma colaborativa. ¿Cómo accedo? Yo acá estoy deslogueado. Pongo acceder. Pongo iniciar sesión con una cuenta de Google. Elijo mi cuenta de Google que tengo que estar logueado, si no tengo que poner mi usuario y contraseña. Y está, tan simple como eso. Mientras me voy a conectar a Teams por acá. Bueno, fíjense que es bastante amigable Genially. Y lo que vamos a repasar algunos conceptos. Yo tenía acá
una grilla. Lo que vamos a hacer es registrarnos, presentar, compartir. Bueno, ahora vamos a crear una presentación desde cero. ¿Sí? Pero bueno, si yo quisiera compartir una presentación, las presentaciones van a quedar siempre en este espacio. Ustedes cuando abran Genially, vamos a suponer, yo voy a abrir para editar esta, ¿no? Fíjense que si yo hago clic acá y pongo editar, me lo va a abrir en modo de edición. ¿Sí? Mientras me voy a conectar acá, voy haciendo, no sé por qué no camina. Teams también tiene sus líos. Bueno, acá estoy, esta sería mi hoja de trabajo. ¿Cómo agrego un colaborador? Bueno, fíjense que acá aparece, ¿sí? Colaboradores. En este caso yo ya tengo un colaborador, así que ahora vamos a ver cómo agregamos uno y qué es lo que pasa. Los colaboradores tienen que tener su cuenta de Genially. O sea, yo no puedo agregar un colaborador que no tenga una cuenta de Genially. ¿Cómo genero una cuenta de Genially? Bueno, lo que hice yo recién, no pongo acceder con una cuenta de Gmail y automáticamente ya estoy dentro de Genially, ¿sí? Eso no resiste más dificultad que eso. Ahora, si yo vuelvo otra vez acá a Genially, fíjense, acá vuelvo otra vez a este iconito que tengo acá arriba, perdón, acá, a este icono de acá, ¿sí? Hago clic ahí y vuelvo otra vez, digamos, a lo que sería el dashboard, sería, digamos, mi escritorio de Genially, ¿sí? Ahora vamos a crear una desde cero, por eso volví otra vez acá. Si yo quisiera compartir esto, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Enviármelo. Acá fíjense que aparece el más. Puedo agregar un colaborador directamente desde acá. Si yo quisiera agregar un colaborador, es tan simple como esto. Agarro en este caso y le pongo, vamos a suponer, a ver, esta presentación, sí, vamos a agarrar. Voy a poner acá, esperen que les voy a hacer un zoom ahí, en este más que nosotros tenemos aquí, y acá agrego un colaborador. Voy a agregar a utix@gmail.com. ¿Sí? Te mando acá, listo. Y ahora, si voy a mi cuenta de Gmail, debería recibir un correo electrónico. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Acá me lo agregó como colaborador. Bueno, en este caso me lo agregó directamente porque yo ya compartí alguna presentación con Utix. Entonces, le estoy compartiendo otra. Es como que no me va a decir que no me va a aparecer un mail acá. Si no, debería aparecerles, igualmente me voy a ir acá a Utix. Acá. Sí, fíjense que me aparece Genially. Bueno, acá está. Ver Genially colaborativo. ¿Sí? Les va a aparecer eso. Bueno. Sí, esto del portal de Office anda medio flojo, después lo vemos. Bien, listo pongo. Listo, así agregué. Quiero compartir, tuc, hago clic acá. Flechita, ¿no? Perdón que me voy a poner otra vez acá. Cerquita. ¿Sí? Esto, como ustedes ya saben, ya es un icono bastante conocido. Pongo compartir, copio este enlace y si yo agarrar acá y copiar ese enlace, me saldría mi Genially. Esto es lo que ustedes me tienen que compartir a mí, supongamos. ¿Sí? O sea, esto que está acá. Así de simple. Digo, esas dos cosas son dos cosas que vamos a necesitar hacer. Agregar colaboradores y después compartirme el enlace a mí para que yo los pueda corregir y los pueda ver. ¿Sí? Porque acá no se descarga, no es un PowerPoint. Parece, pero no es un PowerPoint. Bueno, vamos a crear un Genially, ¿no? Que es bastante intuitivo en eso, el sistema, porque hay un botón de más, ahí dice crear, ¿sí? Es bastante intuitivo, ustedes ya la tienen bastante clara con esto. Vamos a crear acá una presentación, ¿sí? Podemos crear, fíjense, todas las cosas que tenemos, ¿no? Pero no dejan de ser muy parecidas todas, ¿sí? Después, si ustedes quieren investigarla, la pueden investigar. Bueno, creamos una presentación. Acá hay que tener cuidado con varias cosas. Yo voy a crear una desde cero, ¿sí? Si se quiere, muy básica, ¿no? Sin nada. Pero bueno, pueden elegir algún diseño. Como todo diseño, ustedes ya saben lo que yo pienso, ¿sí? Las que tienen la flechita son premium. Perdón, las que flechita no. Las que tienen la estrellita son premium. Después pueden elegir algún diseño de esto. Supongamos que le gusta alguno de estos que no es, supongamos, no este. Yo abro más. Y acá me va a mostrar la plantilla. Esperen que vaya a cargar, siempre tarda un poquito en cargarse. Y acá yo puedo ver, ¿sí?, la plantilla que voy a tener para poder editar. Podría ser una opción, ¿sí?
Yo quiero hacerlo desde cero, pero más que nada no porque no me guste, sino para mostrarles desde cero la aplicación, porque si no, de esta manera no se alcanza a visualizar bien, porque uno ya tiene todas las cosas creadas y uno lo que tiene que hacer es reemplazarlas. Bien, importante, lo interactivo tiene que ver con esta manito que tenemos acá, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago clic en la manito, me va a decir qué elementos interactivos tengo en la diapositiva, que es en el de info. ¿Qué es interactivo? Y fíjense que si yo hago clic en info, esto me sale una ventanita. Miren qué interesante que está esto. Una ventanita con info y una imagen. Está bueno, ¿no? Ahora vamos a aprender cómo se hace eso. Bien, vamos a elegir una desde cero. Fíjense, cuando yo hago clic en más, ahora me va a salir más rápido porque esta es más básica. ¿Sí? Miro, a ver, ¿qué tiene esto? Es básica, pero no es que no tiene nada, no es que le aparece en cero, no tiene una diapositiva de nada, no. Hay cosas para editar y cosas que podemos agregar. Bien, si yo pongo usar esta plantilla, me va a dar la posibilidad de usar todas estas diapositivas, pero en realidad las que yo marque. Por defecto está solamente marcada la primera, fíjense que está tildada esa nada más. Esta no tiene tilde, esta tampoco, etc. Entonces digo, bueno, a ver estos formatos, y bueno, me interesa esta, me interesa esta, me interesa esta, y no más, supongamos. Después yo puedo ir agregando más igual, no es que no puedo. Pero supongamos que me interesan esas como para arrancar. Pongo añadir, y ahora tengo que esperar que, bueno, que me cree esa presentación vacía. ¿Sí? Bueno, o con información para editar, con 4 diapositivas. Fíjense que si yo veo acá al costadito, si se quiere, esta interfaz gráfica se parece bastante, obviamente, a PowerPoint, ¿no? Con las diapositivas acá al costadito, si yo hago clic en esta, puedo editar esta, si hago clic en la primera, puedo editar en la primera. Fíjense que también si me posiciono acá, tengo como duplicar o eliminar esta diapositiva, ¿sí? Otra cosa que tengo acá son transiciones, que es un término que, fíjense que si yo hago transiciones acá, puedo tener transiciones verticales, horizontales, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, quiero acá, en este caso, una transición, sí, supongamos vertical. Si yo me posiciono acá, me dice, ven, lo que va a hacer es este efecto que tenemos aquí al costado. Aparece, ¿qué sería? A ver, el efecto de aparece, bueno, supongo que, bueno, no me lo va a mostrar acá, tendría que ponerlo, aumentar. Aumentar, fíjense que es ese efecto. Ahí está. Y bueno, voy probando los que me interesan, ¿sí? Fila. Vamos a dejar cubo. Vamos a dejar cubo. Bien, fíjense que tan fácil como esto. Yo voy acá, transiciones, marco cubo, cierro con los 3 puntitos que tenemos acá al costadito, ¿sí? Acá. Y ya automáticamente me queda configurado eso. Acá, como les decía recién, ¿no? Pasarse a premium significa pagar, agregar colaboradores, y fíjense que dice previsualización. ¿Sí? Esto es importante porque es como se va a ver la presentación. Vamos para atrás, ¿sí? Me muevo con las flechitas. Fíjense, el efecto de cubo, ¿lo vieron recién? Que acá no se nota obviamente por el color, pero es como que se da vuelta, ¿sí? En el otro efecto es un efecto que se disipa más. Ahí tenemos otra vez el efecto. Sí, eso es una transición. En este caso, fíjense que ahí se disuelve. Bueno, eso hay que ver en cada diapositiva. Quiero ver la transición de esta diapositiva y fíjense que en esta no hay. Puedo hacerla que sea horizontal también, ¿no? Que yo digo, bueno, quiero que sea acá. Transiciones, horizontal, vertical, ¿sí? Puedo marcar que sea una de esas, ¿no? Acá puedo hacer que sea central, puede ser vertical o la transición sea horizontal, ¿no? Que se mueva hacia la izquierda, se mueva hacia arriba o hacia abajo o en el centro. ¿Sí? Que como en el centro es como cuando aparece algo así, que se va agrandando y hasta que aparece toda la diapositiva. Pero bueno, eso lo van probando de acuerdo a lo que ustedes quieren, pero bueno, existe la posibilidad de la transición. Si quiero añadir una página más, voy acá, y fíjense que me va a presentar la posibilidad de alguna plantilla en particular de las que teníamos anteriormente, ¿sí? Puedo ir a plantillas de Genially y ver acá otras, ¿sí? Fíjense que tengo posibilidades de hacer otras cosas. Decir, bueno, a ver,
quiero elegir alguna que esté en otra, bueno, digo, bueno, acá, no sé, supongamos. Y ahí fíjense que agregué otra que nada que ver, no era del diseño original y sin embargo la agregué acá. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Puedo, ¿qué se quiere eso? Mezclar diapositivas de otras presentaciones y hacer una mezcla. Bien, aquí hay que prestar atención a varias cosas en esta aplicación, pero que no es muy, que está bastante bien dividida y es bastante intuitiva, ¿no? Más que ustedes que ya están acostumbrados a trabajar con Prezi o con no, habíamos visto Powtoon también, que Powtoon tenía algo muy parecido acá al costado. ¿Sí? Esta barra que tenemos acá. Esta barra que tenemos acá es bastante parecida, nada más que está del otro lado. Está sobre la derecha y no sobre la izquierda, pero nada más. Bien, vamos a... ¿Cómo hacemos para editar el texto? Si yo quisiera editarlo, bueno, me tengo que posicionar en el texto, ¿no? Vamos a ponerle acá un título. ¿Sí? Sí, vamos a ponerle, no sé, historia, si quieren, no sé, o algo así. Historia de la educación a distancia. ¿Sí? Este sería, digamos, nuestro título. Acá aparecen, cuando yo hago clic, siempre cuando hago clic en los componentes estos, acá arriba me va a aparecer algo. Y acá arriba me va a aparecer esa manito que yo les decía, que tiene que ver con la interactividad, esto que tenemos acá. Que no sé si se ve, porque a mí en este caso tengo la barra esta de Zoom que me vuelve loco, pero la voy a poner acá arriba a ver si me desaparece, me deja de molestar. Pero bueno, esto de interactividad tiene que ver justamente con que la idea de la presentación, perdón, de la clase de hoy acerca de GNL es que la presentación sea interactiva. ¿Qué significa interactiva? Que yo tenga la posibilidad de ir navegándola. Vamos a ponerles un ejemplo. Sí, no sé si hay posibilidad de navegar en la primera diapositiva, pero fíjense que en la segunda tenemos un menú. Y vamos a suponer que la sección 1 arranca acá. ¿Sí? Esta es la sección 1. Entonces, si yo hago clic en esa sección, en esto cuando se ejecuta, me debería llevar a la sección 1. Pero esperen un cachito. ¿Sí? Fíjense que si yo hago clic ahora, no me lleva a ningún lado. Bueno, la idea de este índice no es solamente que sea un índice que me describa la presentación, sino que me vaya llevando a diferentes lugares. Eso es interactividad. Interactividad es navegabilidad, que puede ser dentro de la presentación o puede ser fuera de la presentación. Vamos a ver varias. Bien, vamos acá. Vamos a hacer clic acá. Vamos a la manito. Y acá en la manito, fíjense que tenemos... ¿Se me está escuchando? Porque me decía conexión inestable. ¿Se me escuchó? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Acá tenemos la posibilidad de varias, ¿no? Etiqueta, ventana, ir a página o enlace. Claramente, digamos, si leemos la descripción es bastante claro, ¿no? El enlace obviamente está vinculado a un enlace fuera. Esto, ir a una página, está vinculado a ir a una diapositiva dentro de Genially. Ahora vamos a verlo. Y estas dos se parecen bastante, ¿no? Pero tienen que ver que despliega una etiqueta al momento de pasar al ratón y en el otro despliega una ventana cuando uno hace clic. Pero la realidad es más o menos la misma. Vamos a ver todas igual. Si yo quisiera ir a una página, como les decía recién, digo ir a página, hago clic, me aparecen todas las páginas que yo tengo en mi presentación. Que puedo tener 50. Entonces eso, tac, hago clic acá y yo digo, bueno, cuando haga clic en ese objeto, yo quiero, cuando haga clic acá, que me lleve a esa página. Fíjese otra cosa. Dice acá, cambios no guardados. A veces los cambios se van guardando de forma automática en Genially. Pero, es más, ahora cuando yo salga de esta pantalla seguramente los cambios ya se guardaron. Miren, va a ver, ¿ven? Y ahí dice guardado, ahora sí, ya dice guardado. Si no, yo puedo hacer clic en acá, hago clic así, tac, hago un clic y automáticamente me los guarda. Si no, cada una X cantidad de segundos lo va guardando. Bien, vamos a hacer una vista previa a esto. Hago clic en el ojito y tengo vista previa. Fíjense que ya ahora me aparece una manito. ¿Sí? Y si yo hago clic, me lleva a la sección 1. Podría haber elegido otra, pero me lleva ahí. Obviamente que yo tengo la posibilidad de navegar acá. ¿Sí? Ahí se ve el efecto que le pusimos hoy en la transición. Pero fíjense que en esta no me lleva a ningún lado, en esta no me lleva a ningún lado, y acá sí me lleva, digamos, a donde yo quiero. Bueno, eso sería la primera forma de interactividad. La segunda, vamos a suponer que yo elija acá, este enlace. Y vamos a crear un texto, a
acá, a ver, no sé, un texto acá, empezar. Vamos a ponerle Go Conquer, que sería la aplicación que vamos a utilizar para hacer mapas conceptuales, ¿sí? Le pongo acá. Yo hago clic acá, en interactividad acá, fíjense que ya tiene algo interactivo. Hay una característica de la interactividad de Genially que es que yo no puedo tener más de, yo no puedo tener acá un enlace afuera, aunque me lleve una pestaña interna o una página interna y además, no se puede. O sea, tengo una cosa o tengo la otra. Cuando haga clic acá, fíjense que esto está asociado a aparentemente la página siguiente. Sí, esto está asociado a la página siguiente. Que esta es otra manera de interactividad. Fíjense, volver, yo puedo decir que vuelva. O le puedo decir, esto es ir a página, ¿no? Puedo hacer a página siguiente y poner un botón que diga siguiente. En este caso yo le puse Go Conquer, sigo para que vea. O si no, puedo ir a enlace. Y en el enlace pego el enlace de Go Conquer. ¿Sí? Que es esto que está acá. Copio y pego. Guardo. Y automáticamente lo de siguiente ya no va a caminar. Si yo pongo acá el ojito, espero que se haya guardado. Y hago clic en Go Conquer. A ver, ha rechazado la conexión. Bueno, pero el acceso a la página, capaz que lo que necesito acá habría que probar. Esperen, ¿qué pasó? Ah, pero me parece que hay un problema de conectividad. A ver, bueno, vamos a esperar un cachito porque ahí se reseteó todo. Bueno, a ver, esperen que voy a probar una cosa. A ver si, claro, acá el problema debe estar en otro lugar. Miren, vamos a hacer una cosa. Fíjense que acá dice listo. ¿Sí? Yo necesito que deje de decir listo y diga, que se guarde el proyecto. El proyecto no está guardado. Dice que está listo, que está todo guardado, pero yo todavía no lo he hecho público. Cuando yo haga clic en listo, me va a pedir acá que le ponga un título, que yo obviamente no le voy a dejar presentación básica Dark, sino que le pone historia. Vamos acá, sí o sí, obviamente es obligatorio ponerlo. De la educación a distancia. Y cuando yo guarde esto acá, me va a aparecer presentar. Ya no me va a aparecer listo, sino me va a aparecer presentar. Si yo hago clic en presentar, me va a aparecer la presentación. ¿Sí? Así es como ustedes, esto también es una manera, este es el enlace del view para que ustedes me lo compartan, ¿no? Pero bueno, es una manera también de obtener el enlace. Esperen que se me abre por todos lados todo. Bueno, vamos acá. Fíjense que esto sigue funcionando. Seguimos avanzando. Y ahora, cuando yo haga clic en ese enlace, fíjense que me va a llevar a Go Conquer. Sí, a veces esto, porque yo lo estaba haciendo en tiempo de visualización. Y en tiempo de visualización no funcionan bien los enlaces, ¿no? Si yo voy para atrás, me voy a encontrar con la presentación. Sí, o sea, eso a veces, si van a probar un enlace, no lo prueben con el ojito, van a tener que guardarlo y poder probarlo, ¿sí? De otra forma. Bien, acá también está automáticamente cuando yo pongo listo, me aparece el enlace para compartir, ¿sí? Directamente. Y bien, bueno, entonces eso tiene que ver con la interactividad, sería lo segundo. Vamos a trabajar acá. Vamos a escribir algo. Y vamos a copiar algún texto, algo, no sé. Vamos a ponerle texto, ventana. Bien, voy a hacer clic acá, voy a hacer clic acá y voy a hacer acá. Fíjate que dice despliega una etiqueta al pasar el ratón sobre el elemento. ¿Sí? Vamos a elegir esto. Acá le voy a poner un texto. Y vamos a poner acá abajo una imagen. Si hago clic acá, en este iconito de acá, puedo insertar una imagen. Fíjese que si yo hago así, voy acá a mi... Lo puedo hacer así o lo puedo hacer de muchas formas, pero bueno, tienen que... Ahí está, que me funciona esto. A ver acá. Bueno, voy a arrastrar, vamos a suponer, esta imagen.
Fíjense que si yo hago clic en la imagen, acá abajo me aparece que la puedo centrar a la izquierda, en el medio, yo lo suponer que la pongo acá. Y pongo guardar. Si yo agarrar acá, fíjense que dice guardando, ¿sí? Ahora teníamos antes sin guardar, ahora guardando y ahora estamos esperando que guarde, guardado, ¿sí? Ahora ya está guardado y ahora que está guardado lo puedo probar. Si no, me va a salir lo que antes tenía, ¿sí? Ojo con eso también, que tiene que ver con la conectividad que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si yo pongo el clic ahí arriba, fíjense que me sale un texto que suma, ¿no? Sí, sí, no hice clic ni nada. Esa sería la diferencia. Si yo agarro acá a esto, le hago clic acá y le pongo que sea una ventana y lo guardo, y bueno, espero que está guardando ahora, esperen un cachito, guardado otra vez. Si paso por acá arriba, me aparece como un enlace, pero ven que no, ya no me aparece. Yo lo puedo dejar todo el día ahí. Ahora, si yo hago clic, me va a aparecer. Sería la diferencia, ¿sí? O sea, ¿por qué uno o la otra? Y bueno, a ver, a veces yo quiero que pase el texto y sea, y otras veces cuando hace clic, no siempre. Pero bueno, una cosa importante, fíjense que acá como hay elementos interactivos, yo digo, bueno, a ver, mostrame, ¿dónde están? Y ahí te está diciendo dónde está el elemento interactivo. Hago clic de vuelta y me dice dónde está. Pues eso tiene que ver también con el conocimiento de la herramienta, que bueno, si uno le va a mostrar algún tipo de presentación y compartírsela a alguno de los alumnos, decirle, bueno, mira, ojo que si vos querés encontrar esto tenés que fijarte dónde está. Lo ideal en este caso, si me preguntan a mí, es añadirle algún efecto cuando no es muy claro el enlace. Ahora vamos a ir recorriendo esta ventana que hasta ahora no la recorrimos. Pero miren, por ejemplo, si yo hago clic, entre otras de las cosas es un efecto. Fíjense que ahí dice animación, ¿sí? Bueno, o animación o efecto, acá, en este botoncito que tenemos acá. Si yo hago acá, fíjense que está marcado acá, con un puntito, sí, medio naranja, que tiene un efecto de animación de entrada. Yo podía anulárselo a eso, ¿no? ¿Cómo se lo anulo? Y pongo que no tenga ningún efecto. ¿Sí? De entrada no me interesa, ya no tiene más efectos. Acá puedo ver los efectos que se pueden aplicar, ¿sí? Si yo me posiciono arriba, me aparecen. Pero yo todavía no marqué, yo puse ninguno, así que esto no va a tener ningún efecto. Pero esto que dice continuo, es interesante utilizarlo a veces cuando yo tengo, digamos, algo interactivo. ¿Por qué? Porque fíjense que yo lo voy a marcar acá en continuo, y le voy a poner que sea como un pulso. ¿Sí? Esto se va a ver así. A ver, rotar a la derecha, pálpito. Este me gusta más, se va a notar más. Lo dejo marcado, ya lo cierro, porque no hace falta más nada, no hace falta que sea haciendo clic que aparece, haciendo clic desaparece. Cambios no guardados, yo hago clic para que me guarde los cambios. Y acá, fíjense que cuando aparezca esta diapositiva, va a estar todo el tiempo así. Entonces me está avisando que ahí algo pasa. Entonces yo voy, hago clic ahí y ahí me aparece la ventana. Sí, digo, es una estrategia. No digo que sea lo que haya que hacer, pero bueno, está bueno, más allá de que yo tengo este botoncito que me dice, ¿no? Pero es una manera de darle información también a la persona que está navegando. Bueno, una de las cosas que a veces, mucho más cuando editamos, es esta, ¿no? Si yo agarro acá, hago clic y pongo reemplazar la imagen, porque acá no hay imagen, voy a buscar una imagen en mi equipo. Supongamos que me interesa esta imagen. La arrastro. Siempre estoy mostrando la misma, un campeón. Bueno, ahí aparentemente está subida. Tengo que seleccionarla. La selecciono y ahí me aparece el botón reemplazar. Pero fíjense, no se ve. Dice, uy, ¿y cómo lo acomodo esto? Digo, bueno, acá estiro. No va. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esto no me conviene. ¿Qué hago? Lo selecciono, lo elimino. ¿Y dónde voy? Y bueno, vamos a imágenes. Y acá en imagen, hago clic en la imagen que acabo de subir y ya ahí me queda. ¿Sí? Y me queda distinto. Les puedo meter un efecto, le puedo meter un enlace. Vamos a suponer que yo tuviese algún enlace de radiosutatencia y bueno, acá agarro y le meto un enlace de afuera donde, no sé, www.radiosutatencia.com, por decirte una tontera, ¿no? Que no existe.
Entonces, a veces esas cosas nos pueden pasar cuando estamos editando y no nos damos cuenta o puede ser que nos bloqueemos ahí. Bien, ya vimos cómo agregar una imagen, muy simple. Clic en imágenes. Me aparece acá. Si no tengo la imagen, voy acá a tu equipo. ¿Sí? Hago clic ahí en este espacio que tenemos acá y digo, bueno, selecciono la imagen y la levanto. ¿Sí? Y entonces acá la pego. ¿Sí? Si no me gusta, la selecciono, la elimino. ¿Sí? Con suprimir. Entonces vamos a ir recorriendo igual de abajo hacia arriba. Texto. ¿Sí? Si quiero meter algún título, hago clic acá en título. Y fíjense, cuando yo estoy acá, bueno, me aparece en negro. Si yo selecciono el texto, acá arriba tengo, digamos, los colores, ¿sí? El color lo tengo acá. Fíjense que me aparece en negro tildado, pero bueno, yo lo puedo poner celeste, supongamos. Lo tildo ahí, nada más que eso tengo que hacer. Acá en avanzado, si yo quiero en ese tono de celeste ponerle algún celeste particular, lo pongo ahí y punto. ¿Sí? Y fíjense que me quedó ese color. ¿Cómo edito ese texto? Bueno, nada más que seleccionarlo y poner la edición del texto. ¿Sí? A ver, tenemos un texto acá, si yo quisiera poner un párrafo, no tengo otra cosa más que ir acá a párrafo y hacer clic, me aparece acá, lo desplazo, digamos, donde lo necesite, lo puedo agrandar y también, obviamente, puedo escribir acá mi párrafo. Y si veo que me queda muy pequeño, obviamente también puedo editarlo eso con el tamaño de la letra que tenemos acá. ¿Sí? Puedo agarrar y poner 36. ¿Sí? Y agrandar esa letra. Sí, esto acá es un pequeño Word, si se quiere, que tenemos. Ya vimos todo lo que tiene que ver con interactividad, vimos texto, vimos imagen, y acá tenemos otros recursos que son interesantes también para utilizar en la interactividad, que son imágenes o cosas que pueden llegar a aparecer, por ahí necesitamos alguna forma y no tenemos más que agregar así, ¿no? Y después, fíjense que yo tengo esta forma gris, pero eso es, bueno, de acá yo puedo armarme hasta un botón interactivo, si se quiere. ¿Sí? Puedo agarrar acá, agarrar un texto, poner acá un título, esto tirarlo acá adentro, y armé como una especie de botón, lo achico así. Y fíjense que si yo selecciono ambas cosas, esta y esta, lo puedo cerrar con este candadito. Y entonces mover esto para todos lados. Bueno, ahí me quedó inamovible. Pero bueno, claro, el tema es así. Ahora lo entendí. Si yo abro el candadito, lo puedo desplazar, poner esto acá, poner esto acá. Pero esperen que acá... porque este párrafo está muy grande y entonces eso me está volviendo loco. Sí, ahí está. Dios. Ahora sí. Tengo que seleccionarlo bien, chicos. Ojo que a veces esto no, es 2 más 2. ¿Por qué no me sale? Está con el candadito también. Bien. Ojo con eso. A veces cuando uno usa el candadito, pongo candadito acá. Digo, para que las cosas no se muevan, que a veces uno esté editando, pongo candadito acá, selecciono lo otro, pongo candadito acá y cierro. Y esto ya no se puede mover. ¿Sí? Si selecciono ambos, puedo agarrar acá y meterle, digamos, un enlace. Y puedo transformar esto en un botón. Igualmente, voy a abrir el candadito acá, voy a abrir el candadito acá, porque esto también se puede editar el color y todo lo que sea, ¿no? Igualmente hay acá, si se quieren, las formas o los recursos, ¿no? Estamos en texto, imagen, vimos recién recursos, y acá elementos interactivos. Acá tengo bastantes elementos interactivos y botones, ¿sí? Yo quisiera agregar un video de YouTube, digo, tranquilamente puedo agarrar acá, meterme en YouTube, pongamos, ¿no? Mientras se mete en YouTube eso, tienen que cerrar acá. Meterme en YouTube, agrandar, este botón también lo puedo agrandar. Podríamos decir, acá, a ver, vamos a buscar educación a distancia. Vamos a suponer que me interesan alguno de estos videos. Bueno, acá tienen varios. Están buenos. ¿Cómo empezar a aprender Python? Yo puedo agarrar esto, copio este enlace, vengo otra vez a mi presentación, selecciono, voy otra vez a interactividad, voy acá al enlace, lo pego el video y ya automáticamente
ese botón que está ahí se transforma, digamos, en un enlace. Ahora vamos a esperar que guardo los cambios. Si quiero los guardo, si no se guardan automáticamente. Yo lo hago rápido para que quede guardado, ya quedó guardado. Y si yo estoy acá, ¿ve? Fíjense que me pongo en el botón, tac, y automáticamente hice clic, yo apreté la tecla control para que me aparezca acá. ¿Sí? Pero si yo no aparezco en la tecla control, directamente me lo abre igualmente en otra ventana. ¿Sí? En este caso, a veces depende del enlace, si te lo abre en una ventana aparte o no. Es más, si yo hago clic acá, fíjense que me va a aparecer este y este, los dos botones que tienen interactividad. Bueno, vimos texto, vimos imagen, vimos recurso, vimos, bueno, todos estos botones que pueden ser WhatsApp, botones de transformar nosotros, crear nosotros nuestro propio botón. Bueno, acá también tienen un montón de otros recursos que pueden insertar. Y tal vez de lo más importante que nos quedaría ver, fíjense, bueno, esto, insertar un audio. Sí, acá podemos grabar igual que lo hicimos, no vamos a hacerlo porque no es significativo, pero pueden probarlo porque es muy parecido, funciona exactamente igual que lo que habíamos visto en Pautum. Y también se pueden insertar, digamos, una URL con algún audio que podría ser alguno de esos podcasts que teníamos ahí, digamos, subidos, digamos, en una de esas páginas. Y después tenemos el tema de los fondos. Si por ahí no me gusta algún fondo de esto, lo que yo puedo hacer es poner algún fondo de base, cambiarlo, ¿no? Este sería mi fondo de base, yo puedo eliminarlo. ¿Sí? Puedo eliminar ese fondo de base y voy a poner acá guardando, dice guardado. Y ahora, bueno, no me va a aparecer más ese azul, me va a aparecer mi presentación. Bueno, acá no se va a notar, se va a notar por ahí cuando lo abra acá. ¿Sí? Cuando lo abra uno como aparte, fíjense que acá tiene como un fondo más blanco que antes no lo tenía, antes me ocupaba toda la pantalla. Eso también puede pasar. Ahora, si yo me desplazo hacia abajo, ¿sí? Me voy a encontrar, digamos, con otras alternativas de fondo. Bueno, esta no. A ver, ahí está. Me puedo desplazar y cuando hablamos de fondo, ¿sí? De base, por eso me tomó la base acá. Si yo pongo de lienzo, ¿sí? Cambio el fondo del lienzo también. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que tengo dos pestañas, base o lienzo. ¿Sí? Puede ser que sean distintos. Yo podría tener de lienzo este fondo y de base este otro. ¿Sí? Que sería como, o puedo tener ambos. ¿Sí? Acá se ve un poco la diferencia más significativa, ¿no? Pero bueno, podría poner algo, si quiero utilizar una imagen de fondo, me conviene a veces utilizar un fondo que sea uniforme. Pero fíjense esto, si yo voy a las páginas, que es el último elemento, acá no me cambia nada, acá no me cambia nada, ¿sí? O sea, yo lo que tengo que ver ahí también, bueno, sí, obviamente me cambia la base, pero no me cambió el fondo de la presentación. Yo en eso debería seleccionar, decir, bueno, acá, estoy acá, en esta presentación, debería ir a fondo, y acá debería intentar aplicar el fondo, digamos, perdón, de base no, sino este de acá, bueno, de base lo dejamos ese. Digamos, si yo acá, fíjense cómo agarré y le cambió a la imagen que teníamos acá, le cambió el fondo que teníamos. Si yo voy control Z, fíjense que tenía otro fondo de base. Esto es una imagen, esto no me lo va a cambiar. ¿Sí? Acá se va a notar más, acá se va a notar más. Me está cambiando el fondo que nosotros tenemos atrás porque esto es una imagen que está puesta. Lo mismo si hiciera esto. Fíjense, bueno, acá me quedaría una mezcla bastante rara. Pero bueno, fíjense que no es tan difícil, ¿sí? Texto de todo tipo tenemos, ¿no? Porque acá podemos investigar un poquito. Si yo quisiese agregar una combinación de texto, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a páginas, vamos a agregar, voy a hacer una cosa, voy a seleccionar esta y la voy a duplicar. Y ya no, podemos estar todo el día con esto igual, ¿eh? La voy a duplicar acá y la idea es ir terminándolo para que ustedes también no se cansen. Vemos GoConquer, que es muy simple, que es la que hacemos en mapa conceptual, y vemos lo que hay que hacer y ya terminamos. Bueno, acá lo acabo de duplicar, fíjense, tan simple como esto. Hago clic en duplicar y listo. Si quiero eliminar, lo elimino. Si me va a preguntar, lo elimino. Acá vamos a seleccionar esto, lo vamos a eliminar. Bueno, acá esto tiene su vuelta.
a veces para eliminarlo. Tiene uno que agarrar, cuando está así la crucecita, seleccionarlo y ahora sí eliminarlo. Lo mismo con este. Ahí si lo quiero eliminar, me elimina el texto, pero no me elimina el componente. Tengo que crucecita y ahí. Bueno, acá me quedó totalmente limpio. Acá podría meterle otro fondo. Cualquiera, ¿no? Vamos a elegir algún otro. Bueno, acá también podemos buscar. Fíjense que dice ver más. ¿Sí? Vamos a un ver más. Vamos a poner este. Supongamos que en esa misma línea de celestes. Y bueno, y acá yo quiero agregar en mi texto, que tengo otras complejidades acá, algún texto de estos que me gustaron más. Decir, bueno, a ver, algo como esto. Y fíjense que ya me viene un texto bastante formateado, con un título. Está interesante, ya no es esto que está en plano de acá, ¿no? Hay alguna diferencia, está más interesante. Digo, exploren un poquito de eso, porque si vamos a explorar eso todo acá, nos podemos quedar todo el día, porque fíjense que es bastante importante, digamos, la gestión de la herramienta, ¿no? Ya yo de Genially, así, a grandes rasgos, no se puede decir mucho más, ¿no? Vimos toda esta barra, la importancia que tiene, vimos que esta barra también es bastante importante, ¿sí? Porque esto tiene el color del texto, negrita, cursiva, subrayado. Podríamos elegir esto que tenemos acá, que es como una especie de word art, pero bueno, o que me manda acá este texto y puedo hacer otras cosas. Imagen vimos, recursos vimos, que podemos, como digo, yo agrego acá y puedo, fíjense, me quedó como una montaña. ¿Sí? Podría acá agrandarlo, esto, y bueno, y después también linkearlo, y bueno, y fíjense que siempre que agrego un componente, siempre me aparece la posibilidad de reemplazar la imagen, de hacer otras cosas. Voy otra vez a páginas, que es donde está acá, y bueno, acá me quedó todo guardado. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir de la presentación, y bueno, yo terminé de trabajar hoy, estaba cansado, tenía 15 minutos, le dediqué tiempo, hice una parte, no hice todo. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, quedó todo guardado, claramente acá, ¿no? Dice que me quedó todo guardado. Bien. Entonces, yo voy a ir acá, al cosito de Genially, al logo de Genially. Hago clic ahí, y eso me va a llevar a, digamos, al dashboard. Ahora vamos a... ¿Sí? Y acá me debería aparecer en mi principal la presentación que acabo de crear recién. ¿Sí? Historia de la educación a distancia, que es esta que tenemos acá. Bueno, yo pongo editar y automáticamente me la debería poder volver a abrir. Siempre es la última. Yo tengo varias ahí, pero bueno, siempre es la última que teníamos, ¿no? Y acá, bueno, todo lo que habíamos hecho me quedó, como verán, ¿sí? O sea, todo esto que hicimos que no es gran cosa. Pero que sí lo que nos ayudó es explorar la herramienta, ¿sí? Acá estamos haciendo una exploración de la herramienta. Y bueno, para eso esa es la idea, ¿no? Crear la cuenta es súper fácil. Bueno, ahora vamos a GoConquer, que es la otra herramienta que vamos a ver. Esta es una herramienta mucho más simple y la vamos a ver en 5 minutos. ¿Sí? Empezar gratis. Yo quiero empezar gratis. Con Facebook o con Google. En este caso con Gmail. A ver si esperen. Acá siempre me pasa lo mismo. Hay que tildar esto. ¿Sí? Hay que tildar ahí y ahora sí. Elijo mi cuenta, tengo que estar logueado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un mapa conceptual. Este trabajo de crear un mapa conceptual, esta herramienta no es una herramienta, no, creo que no se pueden agregar colaboradores. Creo que se pueden agregar como al grupo, porque es un aula, es como una especie de classroom de Teams en la nube, ¿sí? Que te da la posibilidad de crear mapas y compartirlos. ¿Sí? Si voy acá a voy a crear mapa mental, no está tan claro el tema de los colaboradores, ¿sí? Eso no está tan claro. Pero bueno, acá sí pueden trabajar con una cuenta del grupo o crear una cuenta con alguna cuenta de Gmail, que yo sé que muchos lo tienen, y van a ver que es muy simple crearlo y descargarlo. Acá hay que leer un texto, lo tiene que leer el grupo y armar el rol del tutor o del docente, si quiere, en la educación a distancia. Si podemos decir, es el nodo principal. Lo podemos poner rol del tutor, rol del docente, como quieran llamarle. Y fíjense que cuando dice más, yo hago clic con el botón izquierdo y arrastro. ¡Tac! ¿Sí? Vuelvo a hacer clic en el nodo
Porque fíjense que el más ahora aparece acá. Bueno, sigo creciendo para acá. Y el más me aparece acá abajo. Ahora, ¿cómo hago para que me vuelva a aparecer acá? Y hago clic en el nodo. Y ahí me vuelve a aparecer. Ahí va. Después esto lo puedo mover un poquito más arriba, más abajo, siempre con el botón izquierdo. Está bueno esto, ¿no? Está bueno que cuando nosotros trabajamos en un mapa conceptual, ustedes ya saben, yo creo que deben haber hecho, muchos lugares deben haber trabajado con mapas conceptuales. A mí lo que me interesa mucho es la jerarquía, digamos, en las partes, ¿no? No me gusta un mapa conceptual que tenga un mismo color en todos sus nodos. ¿Sí? Digo, para mí, esta jerarquía y estas jerarquías se entiende que son competencias distintas del tutor y por ende tienen que, para que visualmente sea claro, deberían estar en el mismo nivel porque estamos hablando de dos competencias del tutor. Pero también para que visualmente, más allá del mismo nivel, el mismo nivel me refiero a esto, ¿no? A estar los dos a la misma altura. Más o menos, ¿no? Porque acá estamos haciendo la mano, ¿no? Yo les doy esta herramienta para el mapa conceptuales porque me parece simple. Bueno, acá les va a aparecer esto siempre, que es muy molesto. Y encima uno no sabe dónde apretar y decir, pero ¿cómo hago acá? Acá le aparece actualizar. Si uno quiere pagar, le aparece el botón. Pero ¿dónde está el otro? Porque yo quiero cerrar esto. Bueno, esto les va a aparecer. Está acá abajo, donde dice no gracias. ¿Sí? Uf, Dios. Ahí donde dice no gracias, interrupción, no me moleste. Le ponemos ahí y se cierra. Bueno, hago clic en el nodo y le puedo cambiar el color. Si yo hago clic acá, fíjense que me aparece acá la paleta de colores y le puedo cambiar el color. Y automáticamente después, cuando yo ya cree otros nodos, me van a aparecer con ese color. Y acá después juego uno con todas las partes. ¿Sí? Y bueno, y va trabajando en función de eso, ¿no? En función de la necesidad, voy acomodándolo. Es terrible esto, ¿no? Bueno, no es una aplicación perfecta, lo puedo hacer en Word si quiero, pero la ventaja de esto, de esta herramienta, es que es una herramienta muy simple y hago clic en el medio y pongo, no sé, para agregar texto, hago doble clic y pongo tic. Y acá pongo evaluación. Hacemos doble clic. Evaluación. Y hay otra cosa que se puede hacer acá también, que está bueno también, si quieren. Esto, si yo hago así, se puede agrandar. Fíjense que tiene como una flechita que aparece acá. ¿Sí? Esta flechita que aparece acá, si uno la estira, se agranda. Y dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, vamos a suponer que yo acá arriba, donde pongo, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estaba? Insertar recurso multimedia. A ver si es este. Creo que era este. Bueno, vamos a buscar un archivo multimedia, que podría ser una imagen. ¿Sí? Una imagen o lo que sea. O supongamos que yo quiero insertar, bueno, esta. Inserto este archivo multimedia. Selecciono y pongo insertar. Fíjense que me aparece esto. Supongamos que yo quiero agarrar y crear acá una... Lo puedo hacer para arriba también. Lo importante es que siempre respete una jerarquía y los colores. ¿Sí? Que visualmente para mí son cosas que está bueno que estén. Yo quiero agrandar esto. ¿Sí? Esto creo que se puede traer al frente. No me acuerdo cómo lo traía al frente ahora. Me parece que tiene que estar creado primero. ¿Sí? Ahí me parece que estaba el asunto. Esperen, vamos a hacer eso. Vamos a eliminarlo. Acá. No, descargar no. Descargar no. Cerrar. No, porque está el cosito de la imagen y es descargar. Ahora lo vemos igual eso. Insertar recurso multimedia. Esperen que quiero primero ver que esté señalado esto. Bueno, ven acá. Se podría utilizar una imagen. Acuérdense que no hacer lo que hice yo. Esto lo agrando, lo puedo agrandar así. Vamos a suponer. Y lo puedo poner ahí, digamos, como un icono más. ¿Sí? Digo que puedo... Chicos, está habilitado
No sé por qué se habilitó. Alguien habilitó acá. Tevez. A ver. Bueno. Bueno, les puede quedar de esta manera. ¿Sí? Podemos agregar una imagen. Podemos agregar texto dentro del nodo. Y bueno, podemos agregar infinita cantidad de nodos. Siempre me tengo que posicionar en el nodo donde yo quiero agregar. ¿Sí? Si yo posiciono acá, agrego desde acá. Si me posiciono acá, agrego desde acá. Si me vuelvo a posicionar acá, puedo agregar un tercer nodo. ¿Sí? Siempre puedo trabajar en eso. Acuérdense, el color que esté asociado, esto les va a salir, es bastante molesto, lo cerramos. Y bueno, después, si les resulta interesante, pueden trabajar con imágenes. Con la ruedita, podemos, digamos, si me queda muy pequeño, también puedo trabajar, digamos, con bastante más espacio acá. Más que nada por organizarlo. Por ahí me conviene tirarlo y después ir organizándolo. Después esto muy simplemente, lo único que tengo que hacer acá es en descargas, justamente donde había ido yo, y hacer clic ahí. Si yo hago clic en descargas, esto me lo va a descargar directamente en mis descargas. Fíjense que acá me va a aparecer acostado. Si yo voy a acá, descargas, acá me va a aparecer la imagen. Si yo hago doble clic, tengo mi mapa. ¿Sí? Como verán, es una herramienta bastante sencilla. Digo, si yo tengo que agarrar esto y hacerlo en un Word, se me complica bastante más. Bueno, explicadas ambas herramientas, vamos a ir a la actividad pura y exclusivamente. ¿Sí? Eso va a ser material de consulta, calculo, por los foros, pero bueno, la idea es que lo puedan leer. No es muy complejo lo que hay que hacer, pero bueno, vamos a, para que no quede tan largo el video y quede separado, lo charlamos esa última parte, digamos, les muestro la actividad y todo eso fuera de la grabación.